Ser Podcast. Tour de Francia 2023. Cadena Ser. La cuarta etapa del Tour de Francia, jornada que ha salido de Dax, que va a finalizar en el circuito de Nogaro después de 181 kilómetros de recorrido. Y no ha pasado nada, lo poquito que ha pasado está comenzando a pasar en estos momentos cuando dos corredores muy modestos, dos franceses, intentan la aventura en solitario después de que el pelotón haya rodado como un rebaño de ovejas durante la primera parte de esta cuarta etapa del Tour de Francia. Un día en el que Adam Yates sigue vistiendo ese jersey que le acredita como primero en la clasificación en general. No va a tener ningún problema en defenderlo en el día de hoy. Otra cosa será ya cuando venga la alta montaña de los Pirineos mañana, con ese Mari Blanc muy cerquita de la línea de meta, y también pasado mañana con ese final en Cotterêts que suele reventar a más de uno. Como ha habido mucha batalla estos días, tres primeros en Euskadi, como se prevé mucha batalla para los próximos días, los dos siguientes en los Pirineos, la verdad es que el pelotón se lo ha tomado hoy de otra forma. Un pelotón que ha marchado juntito, sin ganas de pelea, y a ver si se anima al cotarro en estos últimos kilómetros. Todavía quedan 70 para llegar a la línea de meta, y ahora sí parece que los equipos de los velocistas, fundamentalmente el Alpecin, con un corredor que ya consiguió el triunfo en la jornada de ayer, con Jasper Philipsen, se pone al comando del pelotón, lo enfila prácticamente para echar abajo la fuga de esos dos modestos franceses que viajan con un minutito de ventaja. Anda que no hay tiempo para atraparles ni nada. Quedan 2 horitas, o sea que prácticamente minutos antes de las 6 de la tarde van a llegar a la línea de meta. Bueno, pues así está la jornada, así está el Tour de Francia en esta cuarta etapa. Ahora sí van enfilados, van a un ritmo realmente rápido los componentes del pelotón principal. Vamos ya a saludar a todos los compañeros de la cadena SER en este Tour de Francia, con el micrófono inalámbrico nuestro compañero Borja Cuadrado. Hola Borja, muy buenas. Hola Íñigo, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Hoy en el circuito de Nogaro, aquí en Francia, es un circuito tradicional, es el primero permanente que se creó de forma permanente en el país galo. Luego ha habido otros que sí que le han tomado el relevo, con más importancia también, los de Magny-Cours, los de Le Mans, en fin, bastantes circuitos, pero bueno, aquí se celebraron en los 60 y los 70 pruebas del Campeonato del Mundo de Velocidad, y hasta aquí ha llegado el Tour de Francia, el circuito Paul Armagnac. Aquí es un apellido muy común, nos han dicho que es una casualidad que esa bebida sea la coincidente con el apellido del piloto que da nombre al circuito. O sea que bueno, no sé yo si será del todo así. Como decimos aquí, el tiempo hoy pues con un bochorno considerable, miras al cielo, está encapotado, yo creo que no va a llover, y son etapas un poquito raras en cuanto al público, porque al no estar en el centro del pueblo pues está un poquito más desangelado, la gente tiene que llegar aquí, pero bueno, hay bastante gente, y sobre todo más que van a ir llegando en una jornada que partía de Dax esta mañana con calma hasta el momento, y los ciclistas eso sí ya empezando a pensar en la doble jornada pirenaica que se va a vivir mañana y el jueves. Muy prontito llegan los Pirineos, pero va a estar más que interesante sin lugar a dudas esta doble jornada pirenaica en las etapas quinta y sexta del Tour de Francia. Comentaristas de la cadena SER, Roberto Torres, muy buenas. Hola, ¿qué tal? Muy buenas. Y Melchor Mauri, muy buenas. Hola, buenas tardes. Hoy vamos a hablar un poco de Ocaña, que pasamos por en la tierra que le acogió, donde vivió, donde se casó el grandísimo corredor español, con ese final tan trágico que tuvo el corredor de Cuenca. Antes, hacerme todos un segundito de caso, porque ha debutado Alcaraz en el torneo de Wimbledon, en este abierto de Gran Bretaña, y nos lo escuchamos antes a Zubi, que iba por la vía rápida sacando a pelotazos a su rival. Vamos a ver si tenemos ya comunicación. Yo creo que sí, con Miguel Ángel Zubriain, para que nos cuente la victoria de Alcaraz. Hola Zubi, muy buenas. Hola, muy buenas tardes. Pues sí, ya ganó Alcaraz 6-0, 6-2, 7-5. 2 primeros sets muy fáciles. Luego dejó jugar un poco al francés Chardy, que hoy con 36 años si perdía decía adiós al tenis profesional, y se fue jugando mejor de lo que lo había hecho los 2 primeros sets. Así que todos contentos. Alcaraz adelante, se acaba de ir de la pista firmando y haciéndose fotos con todo hijo de vecino, porque la verdad es que es un chaval simpaticísimo. Así que yo creo que una buena tarde o una mala tarde, porque llueve, da gusto en Londres, así que no se juega absolutamente nada, solo la pista central y la pista 1. Vale, ¿cuándo vuelve a jugar Alcaraz? Pasado mañana, si Dios quiere y el tiempo no lo impide. Está bien esa respuesta. Un abrazo muy fuerte, Zubi.
Vale, hasta luego. El gran Miguel Ángel Zubiarrain en directo también en Ser Más para contarnos esa victoria de Alcaraz en plena etapa del Tour de Francia de esta cuarta jornada, a la que le quedan 74 kilómetros para concluir. Y aquí mismo arrancamos ya, porque ya estamos todos, comenzamos con la transmisión de los últimos kilómetros de esta cuarta etapa del Tour de Francia en la sintonía de la SER. Alexa, 1992, Vila. Queremos Makis y Kawasaki's. No serenatas, pero sí Bugattis. Tra, tra. Puedes poner a Alexa en modo Motomami o ponerte en modo deporte con El Larguero. Alexa, abre Cadena SER y ponme El Larguero. De acuerdo. Voy a poner El Larguero. Pero además de los partidos de selecciones y de la última hora de España... Para escuchar la SER a través de tu asistente de voz, solo tienes que pedirlo. Cadena SER. Dicho Hola, hablas con Cadena SER. y hecho. Tour de Francia 2023. Cadena SER. En la cuarta etapa de la ronda francesa estamos situado en la parte delantera el maillot amarillo, Adam Yates, el pequeño de los Yates, a rueda prácticamente todos los componentes del Alpecin, que van a intentar hoy que su velocista, que el hombre más rápido dicen que hay en el pelotón internacional, Jasper Philipsen, consiga la segunda victoria en este Tour de Francia. Veremos si se lleva el gato al agua. Sopla, Torres, un viento lateral, yo creo que es favorable, ¿eh? Sí, bueno, le sopla un poco de viento lateral, es lo único que puede animar la carrera, yo creo. Los dos hombres que van por delante con menos de un minuto los tienen controladísimos, pero sí, es verdad que ha habido un momento que Van Aert se ha movido un poquito, sí, ha enfilado, ha habido un pequeño corte, y bueno, nos queda la ilusión a ver si en estos cachos que está un poco sin árboles, sin bosque, a ver si hay alguna zona que les pegue el viento un poquito más de costado, aunque el viento no parece muy fuerte, y bueno, se pueda liar, y eso, quieres que no, la carrera bastante más rápida. Yo, Melchor, viendo las banderas, joder, fíjate ya, por ejemplo, ahora mismo que está pasando por una zona desprotegida también, sí se podría animar el cotarro, ¿no? Desde luego que sí, seguramente, pues bueno, los ciclistas, si realmente el aire aparece y tienen noticias de ello, por delante sabemos que todos los equipos llevan a gente, y sobre todo en etapas como puede ser el caso de hoy, seguramente pues podrán informarles de si realmente hay situaciones que pueden complicar pues bueno, la carrera por culpa del aire. Eso hará pues que empecemos a ver más nerviosismo, ¿no? Antes hemos visto que se han puesto a tirar, que se ponían en posición de abanico, por lo tanto eso era ya significativo de que el aire era de costado, y que por lo tanto pues bueno, animaría quizá ese tramo final de una etapa que realmente ha empezado pues siendo muy aburrida. Mira, acabo de estar hace unos minutos con David López, que fuera corredor también de Movistar y de varios equipos, y recordando aquella etapa en la que Valverde se quedó descolgado como consecuencia de un abanico, y cómo estuvo a nada de entrar, y cómo al final no pudo, pero cuando digo a nada es a nada. O sea, yo estaba narrando, ahí llega Valverde con los compañeros de Movistar, llega Valverde, va a entrar, bueno, ya va a entrar, no, se dejó 3 minutos y pico en la línea de meta, que suele pasar. Ahora es zona de avituallamiento, esto lógicamente pues puede provocar que se relaje un poquitín el pelotón. ¿Cómo, cuándo y por qué, Melchor Mauri, se forma un abanico? Bueno, ¿cómo? Pues se forma cuando realmente hace aire, y cuando ¿Cómo tiene que ser ese aire? Ese aire tiene que ser de costado, sí o sí, porque el ciclista, cuando se protege, busca el lado contrario de donde viene el aire, y que por lo tanto en forma de abanico se va colocando y se va protegiendo uno detrás de otro hasta que llega a un punto que la carretera se acaba, el asfalto se acaba, es lo ancho de la carretera, da posibilidad de abarcar X corredores, y a partir de ahí el siguiente ciclista tiene que ponerse a rueda, porque ya no puede ponerse en ese lateral que le priva y le protege del aire, y es ahí cuando realmente, si la velocidad es muy alta, el pelotón se va estirando, y hay ciclistas que no les queda más remedio que volver a abrir y hacer otro abanico. Te abres, te pones en el lado contrario donde realmente sopla el aire para volver a buscar esa protección, y de ahí se forman esos abanicos, varios grupos, y el grupo que realmente más fuerte está, que a priori pues siempre suele ser quien provoca el abanico, son corredores normalmente pues bueno, que intentan sorprender, y que si hay un buen grupo delante que realmente tienen un gran potencial,
y pueden organizarse bien, pues son los que realmente luego provocan, pues bueno, los cortes que depende de la distancia del momento que se haya producido el abanico a meta, pues realmente a veces pueden ser diferencias muy muy significativas. O sea, el hombre, el primero del pelotón, cuando se forma un abanico, ¿tiene que ser un tiparraco o puede ser un corredor de poco peso y delgadito? ¿Tiene que ser un gladiador? No, normalmente. Dale, Roberto, dale. No tiene que ser un hombre. Lo que pasa es que lo que sí necesitas es un equipo. Gente que vaya pasando. Tú tienes que pasar, aunque sea un corredor más pequeño, más grande. Lo importante es hacer un grupo y que vayas pasando. Porque en el momento que dejas de pasar, te vas a ir yendo, arrimando a la cuneta y vas a quedar cortado. O sea que aquí, en los abanicos, lo importante es estar preparado. Es una cosa que ahora realmente pasa menos porque todos los equipos están muy preparados, saben cuándo va a venir el aire, en el momento que va a venir el aire. Antes yo creo que había un poco más sorpresa, la época de la 11, cuando preparaba los abanicos, era Manolo mucho Sainz, más... Sí, Manolo Sainz preparaba mucho, metían a lo mejor unos desarrollos especiales, en León, por ahí, ha habido muchas diferencias, pero sí que es verdad que ahora la gente... no arriesga tanto porque piensan que tienen más que perder que ganar en una etapa de estas de viento, porque eso sí, yo me acuerdo una etapa que Álvaro Pino ganó la Vuelta a España y estaba para ganarla, se quedó en un abanico y no hubo manera de recuperarle, ya perdió 4 o 5 minutos y aquella vuelta, aunque luego fue muy bien en la montaña, la había perdido. Entonces yo creo que ahora lo miran más y cuesta más que arranque algún equipo a montar abanicos. Claro, pero Melchor, aunque la gente esté más preparada, aunque sepa que va a haber abanicos, a ver, esto es, a ver si me explico bien, esto es una cuestión de lo ancho de la calzada. O sea, caben los que caben. Llega un momento en el que no caben más, tienen que ir al prado y por eso se produce el corte, ¿no? Sí, y luego hay varios aspectos, o sea, para provocar el abanico hay que buscar la máxima velocidad y por lo tanto a veces hay que realmente ponerse a bloque. Varios corredores a relevos, los que realmente entran en la anchura de la carretera, normalmente abres un poco para que entre más gente, pero si ves que no entra mucha gente, pues tú también te cierras y en lugar de abarcar todo lo ancho de la carretera, quizá te pones en mitad de carretera y eso limita a que menos corredores puedan entrar, ¿no? Por lo tanto, una vez tú te ves en un abanico, aunque no te interese que ese abanico sea y vaya hacia adelante, porque igual tienes tu líder detrás, si no quieres quedarte cortado, no te queda más remedio que entrar en el abanico y pasar, aunque evidentemente sea pasando únicamente para que no te dejen a cola de ese abanico, te metan cuneta, te aprieten, te aceleren en un momento determinado y realmente te vayan eliminando, ¿no? Por lo tanto, bueno, hay que saber correr, hay que saberse colocar y realmente el equipo que provoca o los equipos que provocan los abanicos a veces pueden ir a putear más o a putear menos en el sentido de buscar todo el ancho de la carretera o irse cerrando para que entren menos ciclistas. ¿A ti te gustaban? Mucho. A mí mucho, sí. Era una disciplina o sea, que... dicho esto, a ti te gustaba putear, por lo que dices, ¿no? Sí, también. Si tocaba, sí. No, desde luego, a ver, cuando un equipo busca hacer un abanico, es para intentar putear, es para intentar realmente que se corte el máximo de gente posible, menos los de tu equipo, ¿no? Evidentemente. Pero sí es cierto que cuando hay, bueno, un buen número de ciclistas y una vez se ha hecho la selección, lo que se trata es de ponerse de acuerdo todos. Y siempre hay alguien que queda eliminado. A veces no los que tú pretendías eliminar, pero siempre hay algún ciclista que realmente se ha quedado cortado en el abanico y por lo tanto algún beneficio vas a sacar. ¿Robert sufría, le daba igual, intentaba también participar en los abanicos? Sí, depende, todo depende de donde estás. A lo mejor una Vuelta a España, que yo lo que buscaba en una etapa escapado me daba lo mismo, intentaba llegar ahí, ir en el abanico, no me gastaba los cuartos. Yo era un corredor que en esos sitios no me solía meter, porque no, lo que me interesaba era guardar fuerzas para la etapa que a mí me interesaba, que creía que la podía ganar. Los abanicos es difícil, hay que estar adelante. Luego a lo mejor en Francia, alguna vez que hemos ido, si interesaba ir adelante, pues claro, si es fácil, si tienes fuerza, si vas adelante y te colocas y empiezas a pasar, normalmente no te van a pillar. Lo que sí ha cambiado mucho, que ahora antes hacía un abanico un equipo y ahora te das cuenta que empiezan a ponerse todos seguidos y te das cuenta y van los equipos en formación, los 4 o 5 grandes, entonces no llegas a poner en cuneta a la gente como antes se ponía con un equipo solo. Empiezan, cuando uno se cierra, va cerrando, va a putear un poco, los otros le pasan por la derecha y empiezan a hacer un abanico en paralelo, digamos.
y por eso ahora digamos que es un poco más difícil montar los abanicos que se montaban antes. Ahora sí, como sea por sorpresa, por una caída, porque se cierra, porque se lanza en un sprint y te pille mal colocado, remontar ahí casi es imposible, y hay gente de la general que puede perder pues una minutada porque aunque te pares a tu equipo, luego no van a poder echar mano a los delante. Yo, repito, lo comento todos los años, sé que es una faena para el corredor que se queda descolgado en un segundo o en un tercer abanico, y como dice Roberto Torres, pues luego se deja una auténtica minutada en la línea de meta, pero la imagen aérea de un abanico para el espectador es de lo más bonito que hay. O sea, ver la carretera con 4 o 5 abanicos y dices, joder, lo más que los tiene que estar pasando alguno, pero cara al espectador es una maravilla. Aguantarme un segundito todo, chicos, porque está ya todos los años, sea Vuelta a España, sea el Tour de Francia, siempre queremos entretener unos minutitos al mejor velocista que hemos tenido en España, yo creo que a lo largo de la historia, al corredor de Torlavega, a un Óscar Freire que ya nos atiende en la sintonía de la cadena SER a las 4 de la tarde y 21 minutos, una hora menos en la Comunidad Autónoma Canaria. Campeón Freire, muy buenas, ¿cómo estás? Hola, muy buenas tardes, muy bien, muy bien. Aquí gracias, otra vez. Gracias por atender. El coñazo te iba a decir que te estamos dando todos los años, pero todos los años, y ya sabes que en la Vuelta también vamos a estar dándote el peñazo, voy a decir, voy a suavizar la palabra un ratito para poder hablar contigo. Bueno, hoy presumimos sprint, ayer tuvimos uno donde Jasper Philipsen ganó con cierta autoridad. ¿Crees que es ahora el mejor velocista que hay en el mundo, Óscar? Jasper Philipsen, el corredor del Alpecin. No, yo solo hemos visto un sprint, ¿no? Hoy probablemente cambie la situación, no siempre, pues eso, te dejan como le han dejado en bandeja, pues esa llegada, ¿no? Hay otros sprinters como puede ser Jacobsen, que igual no estaba bien colocado, y bueno, pues otros que igual no tienen el equipo como otros años, como, no sé, como puede ser el australiano, ahora no recuerdo el nombre, A ver, el australiano, el pequeñito. Caleb Ewan, la hormiga atómica. Caleb Ewan, que bueno, pues le vemos que no tiene equipo como otros años, pero que bueno, se coloca bien y que bueno, está ahí, ¿no? Y un sprint, sobre todo ahora a principio de Tour, pues hace que sean muy locos, ¿no? Que estén muy descontrolados. Ayer pues consiguió Alpecin controlarlo, pues gracias a un corredor como Van der Poel. Me iba a decir Van der Poel. Estamos con todos los belgas que ya todos se llaman parecidos. Y bueno, pues al final, pues eso le ha dado esa pequeña ventaja para estar bien colocado, ¿no? Pero bueno, yo creo que hoy va a ser un sprint diferente. Todo el mundo tiene ganas de victoria y bueno, pues nadie respeta a nadie, ¿no? Que es lo que pasa en esta primera semana de Tour. Vale, ahora te dejo con Melchor, con Borja, también con Roberto Torres. Yo, 2 preguntitas más. Mira, estábamos hablando ahora de los abanicos. ¿A ti qué te parecían los abanicos? Decías, joder, madre mía, la que se va a liar hoy, hay que estar atentos, te quedas descolgado, pierdes opción de meterte en el sprint. ¿Qué piensas? ¿Qué pensabas cuando corrías de los abanicos? Pues es muy diferente estar corriendo a estar viéndolo en televisión, ¿no? Cuando estabas corriendo, pues sobre todo tenías esa radio todo el día, el director que te decía que tenías que estar delante. Yo como anécdota tengo pues una en el Tour de Francia, que bueno, pues recuerdo que había mucho viento, pues íbamos en una dirección unos 30 kilómetros y luego se cambiaba en otra dirección y justo pues bueno, pues era muy probable que se dieran abanicos, ¿no? Y recuerdo que me iban todo el día diciendo, bueno, eres el único que vas detrás, eres el único que vas detrás del equipo. Y recuerdo que fue ver las motos meterse en la curva, pasé por un lateral al pelotón, se hizo un abanico, iban 30 adelante y el único que iba del equipo era yo, ¿no? Entonces, muchas veces la radio, pues es interesante, pues el saber, pues eso, cuándo es el momento, porque te informa, pero el estar en carrera y el saber pues leerla yo creo que es más importante, ¿no? Y bueno, pues muchas veces cuando hay ese viento hay tanta tensión que se va gastando fuerzas antes del momento en las que tienes que tenerlas, ¿no? Vale, una más por mi parte. Marc Cavendish está empatado a victorias con Eddy Merckx en el Tour de Francia. ¿Te gustaría que batiera el récord que ahora mismo ostenta Eddy Merckx, es decir, que ganara una etapa? ¿O crees que, no sé, que Eddy Merckx es un tipo sagrado, que batirle es poco menos que un sacrilegio? ¿A ti qué te parece, Freire?
Pues es una época diferente, ¿no? Sobre todo yo creo que los rivales que ha tenido Cavendish pues son más de los que ha podido tener Ymer, ¿no? Porque sobre todo, no más, sino de mejor calidad, porque bueno, pues ahora en el ciclismo actual pues todo el mundo tiene esa posibilidad de entrenar bien, de cuidarse, y yo creo que el nivel medio es más alto, ¿no? En aquella época pues, a ver, Ymer no vamos a cuestionarle, pues ha sido el mejor, ¿no? Pero yo creo que ahora hay más competitividad, ¿no? Y eso hace que sea más difícil ganar etapas, ¿no? Creo yo. Por eso considero que igual es bueno, pues que tiene más mérito lo de Cavendish, ¿no? Porque, bueno, pues está corriendo en un ciclismo actual en el que hay muchos rivales, ¿no? Como vemos en cualquier sprint. Vale. Borja Cuadrado, su turno. Mira, yo me acuerdo de Óscar, que muchas veces se tenía que buscar la vida por su cuenta para intentar ganar una etapa. Pensando en ese supuesto récord de Cavendish, que tampoco nos decía ayer Luis León que no tenían el mejor equipo posible, que no estaban habituados, ¿qué tipo de escenario tiene que prepararse para que Cavendish pueda ganar una etapa? Bueno, pues experiencia tiene, ¿no? Y posibilidades también, porque bueno, es el que más etapas tiene en el Tour, y eso quiere decir mucho, ¿no? Hace 2 años pues nadie pensaba en un Cavendish y fue el mejor del Tour de Francia, ¿no? El mejor sprinter. Este año pues le falta equipo, no está en el equipo de hace 2 años, pero tiene experiencia, ¿no? Y sobre todo tiene mucha motivación, viene persiguiendo ese récord, y yo creo que eso le vaya a ayudar a poder pues estar delante, ¿no? Ganar pues mismamente una caída o que bueno, pues el día que estás bien te quedas cerrado y no tienes esa oportunidad y esa pasa, ¿no? Pero bueno, yo creo que ayer se le vio que por lo menos con ganas de victoria hizo un buen resultado, y creo que queda mucho Tour, ¿no? Yo le veo con posibilidades de, aún no teniendo equipo, de mejorar ese récord. Sí, es que hay tantas y tantas circunstancias de carrera. Mira, yo el primer mundial que hice para la cadena SER, bueno, para la cadena SER y para cualquiera, esto también en la cadena SER, no puedo decir nada, fue el de ¿cómo se llama? El de Ploé, en el 2000, donde gana, ¿te acuerdas? Roman Beistein, que tú creo que haces el afilador y te quedas tercero al final. Un tal Stuff, no me acuerdo cómo se llama, hizo segundo, y tú tercero. Y luego también... Y recuerdo el de Zolder también, que no sé si lo gana Chipolin en aquel circuito, que fue un peñazo de mundial, y que a ti creo que te caes, ¿no?, en la última curva. O también hay... No, a falta de 1 kilómetro me metieron un pedal en la rueda delantera y se rompieron todos los radios y fíjate, me tuve que parar. O sea, 200, no sé si eran 270 kilómetros y a falta de 1 kilómetro pues me pasó eso, ¿no? Que es lo que muchas veces pasa en el ciclismo, ¿no? Hemos visto la caída hace poco de Enric Mas y de Carapaz, dos de los favoritos, o bueno, 2 de los mejores para este Tour, y bueno, pues en un segundo te cambia todo, ¿no? A mí me ocurrió en un mundial, luego pues en el de Plouay, pues probablemente era uno de los mundiales más fáciles que podía ganar porque iba muy bien, y sin embargo, pues eso, justo a 300 metros se frena el de delante, hago el aspirador, casi me caigo, freno y cuando me doy cuenta pues ya es tarde, ¿no? Pude ir remontando, pero no pude conseguir esa victoria que bueno, pues que sobre todo era una de las más fáciles que vi de ganar un mundial, ¿no? Y sin embargo se fue. Bueno, te desquitaste el año siguiente con la de Lisboa, en esas yo también estaba, lo mismo que en la de Verona, en la segunda, en la primera todavía no había empezado yo con eso del ciclismo. Roberto Torres. Hola, buenas, Freire. Mira, yo te voy a preguntar sobre el ciclismo de futuro, porque sé que tu chaval está corriendo, sé que tiene un buen nivel, pero yo creo que como eres padre irás a las carreras y verás un poco el nivel que hay en los chavales aquí en España y el futuro que tenemos, a ver qué nos puedes contar, porque hay muchos ciclistas, el de Veloc que he visto por ahí, más gente. O sea, sí, yo creo que viene una buena generación de chavales jóvenes, ¿no? Sobre todo porque les hemos visto en carreras internacionales y destacan, ¿no? Y eso, pues, bueno, pues viendo el ciclismo actual, pues la categoría junior ya casi como que es el espejo de lo que pueden ser los profesionales, ¿no? Y lo están haciendo muy bien. Creo que es una generación muy buena, pues, de buenos chavales. Pero claro, luego el llegar a profesionales y ganar es otra historia, ¿no? Solo gana uno, luego pues corren con otras generaciones también y bueno, pues en principio
siempre es complicado, ¿no? Porque no tiene nada que ver el ciclismo juvenil o junior con el ciclismo profesional, ¿no? Lo que pasa que, bueno, ahora cuando eres juvenil y ya no destacas, pues lo tienes todavía más difícil, ¿no? Porque ahora ya como que la categoría de sub-23 se la están saltando muchos. Melchor Mauri. Hola Óscar, ¿qué tal? Buenas tardes. Mira, yo te quería preguntar dos cosas. Una, la importancia del tren lanzador, ¿no? en el pelotón, ¿no? Los sprinters, cada vez también hay mucha igualdad. Esos últimos 200 metros donde lanzáis pues el último empuje, ¿no? Estás mejor o peor colocado y te va la victoria o te va el ya simplemente hacer un puesto, ¿no? Y estamos viendo la gran importancia de realmente el tren lanzador, ¿no? En tu caso, ¿qué importancia realmente le ves en este aspecto? ¿Ves realmente un equipo que puede realmente potenciar y facilitar esto? ¿O el ciclista y el velocista que realmente no tiene esa capacidad? ¿Cómo se busca la vida, ¿no? En este caso, ese sería el primero, ¿no? Y la segunda es la raza, ¿no? Que vosotros, yo pienso, siempre digo que el velocista es una raza especial dentro del ciclismo, ¿no? Tenéis primero una capacidad fisiológica de velocidad y potencia muscular brutal, pero luego tenéis, bueno, una capacidad de habilidad, de valentía, que pocos ciclistas lo tienen, ¿no? Porque a 60, 70 kilómetros por hora es que no solo veis la meta, ¿no? Yo a veces, bueno, cuando he vivido un sprint porque me he tenido que meter para lanzar a un compañero, es que me acojono, pero vamos, a la más mínima, ¿no? Y vosotros es que no os acojonáis, no tocáis el freno, macho. Un poco también que expliques, ¿no? Al telespectador, un poco al radiovidente, un poco todo este aspecto. No, miedo también se tiene. Lo que pasa que, bueno, sabes que es tu momento y que tienes que estar y aprovecharlo, ¿no? Pero miedo se tiene. Yo, sobre todo, tenía miedo cuando iba muy bien, ¿no? Cuando vas muy bien y a falta de 5 kilómetros ves que el de al lado va al límite y va jugándosela, pues ahí es cuando realmente sientes más miedo, ¿no? Porque tú vas con menos tensión y más tranquilo, ¿no? Pero, bueno, pues todos los sprinters tienen que llegar a esa situación, ¿no? De llegar en el momento justo, de meter la bicicleta en el momento justo y arriesgar, ¿no? Arriesgar siempre hay un riesgo muy alto y bueno, pues afortunadamente los sprinters todos son muy técnicos, manejan muy bien la bicicleta y eso hace que haya menos caídas de lo normal, ¿no? Pero bueno, no dejará nunca de haber caídas porque siempre se toma muchísimo riesgo, ¿no? Y sobre todo porque no vas viendo lo que hay delante del ciclista que va delante tuyo, ¿no? Porque vas tan cerca de la rueda y tan al lado de uno y de otro que no ves prácticamente nada, ¿no? Te fías de lo que pasa delante, ¿no? Y bueno, pues la otra, pues la otra pregunta de la importancia de llevar un equipo, pues sobre todo, pues eso, mismamente la llegada ayer se vio que el equipo que comandó los últimos 500 metros era, el último kilómetro y medio fue Alpecin y al final pues ganó un Alpecin, ¿no? Eso se nota mucho. Yo he tenido la suerte pues de alguna vez de tener un tren que me dejaba cerca y era muy fácil conseguir una victoria y sin embargo cuando tenía que conseguirlas sin equipo, pues eran victorias que, bueno, pues de etapas que eran más duras, que la gente llegaba más cascada, como se suele decir, más cansada, y ahí pues podía aprovechar un poco mis cualidades, ¿no? Pero etapas del Tour en las que se iban despacio y que llegaba un equipo como Óscar, el que tenía Cavendish, pues era muy complicado. Aguántame solo un segundito porque quiero hacerte una pregunta, pero es que nos come la desco. Es un minutito y sigo contigo. Aguántame un segundo. Venga, vamos. Tour de Francia 2023. Cadena SER. En el Tour de Francia seguimos en la sintonía de la cadena SER. En esta cuarta etapa estamos hablando con Óscar Freire. Yo le agradezco la espera estos 2 minutitos, pero es que tengo una pregunta más y creo que Borja también tiene otra. La mía es sencilla. De todas las, fíjate que tienes un palmarés increíble con esos 3 mundiales, con victorias de etapa en el Tour, en el Giro, por las carreras más importantes. Si a ti te dicen, Óscar,
¿Con cuál te quedas? Solo puedes elegir una. Ya sé que quieres más a tu padre o a tu madre y todas estas cosas, pero si te dicen una, yo tengo una tuya. Yo tengo una tuya que no la puedo olvidar, creo que te lo he comentado en alguna ocasión, pero ¿tú con cuál te quedarías de las tuyas? Yo con la tercera de Verona, porque sabía lo que era ganar el Mundial y bueno, pues sabía que tenía otras dos. Lo que pasa que, bueno, la primera sin duda fue la que me cambió la vida, ¿no? Porque con 23 años, después de un año de la lesión, de lesiones y demás, pues fue una victoria esperada en una carrera de muchísimo menor nivel. Nunca la esperaba en un Mundial, ¿no? Entonces, pues fue la que más impactó, pero con la que me quedo es con la tercera de Verona. Y la primera además no fue al sprint, la primera de Verona, fue un ataque más desde lejos. Pues mira, macho, yo me quedo con la Milán-San Remo que ganaste. La que Eric Zabel y estaba levantando los brazos. Fíjate que me caía bien a mí Eric Zabel, me parecía un profesional como la copa de un pino. Estaba levantando los brazos y llegaste tú por detrás y tracatrá, y se la trincaste. Borja Cuadrado, la última, venga. Yo la última le voy a preguntar ya pensando en la vuelta, porque Cantabria siempre depara etapas novedosas, etapas nuevas también en la vuelta, con un recorrido bastante chulo. Y el otro día vi un reportaje, Óscar, en el diario AS, y cuéntanos un poco, porque me parece que se va a ver un gran espectáculo. En la vuelta pues siempre hay etapas de espectáculo, ¿no? Y es una etapa que, pues la típica, que nadie tiene miedo, que se sale rápido, que bueno, pues ya han pasado muchos días, pero la escapada siempre suele ser de ciclistas que andan muy bien. Y bueno, pues es una última subida que tiene 4,5 kilómetros aproximadamente, pero son duros, son de esos que según entras en la subida hay un par de curvas, se estira el grupo y que como te pille mal colocado pues vas sufriendo hasta el final, ¿no? Y bueno, pues es esas típicas etapas que no tienen esa subida como el Angliru, pero que se te pueden atragantar, ¿no? Y bueno, pues sin duda va a ser un espectáculo porque pasan por el desfiladero de la Armida, que bueno, pues que para las imágenes va a ser también un día de bonito ciclismo. Un sitio precioso, además, claro que sí. ¿Quién gana hoy? Y piénsatelo bien, porque igual, no es fijo, igual si ganas, solo igual te mandamos el jamón. ¿Quién crees que gana hoy? Yo creo que Jacobsen. Ayer no le vimos en una buena posición, pero tiene experiencia, tiene un equipo también bueno y ayer no lo pudieron hacer bien. Pues te apunto. Óscar Freire apuesta por Jacobsen, por Fabio Jacobsen, el corredor del Quick Step. Un abrazo, campeón, gracias, y hasta igualmente, la vuelta, que en la vuelta volvemos a llamarte. De acuerdo, Óscar Freire, gran corredor, el mejor velocista que hemos tenido en la historia. Yo no me remito a la época antigua, allí cuando pues el Oroño y esto, y Roberto Torres y todos estos. Tú, Robert, sí, tú de aquella época, ¿quién recuerdas? Yo es que... No, digo de la época del Oroño y esto, cuando corrías yo de aquellos no. Roberto Torres, no, era Pedro Torres, se parecía mucho, pero era Pedro Torres el que corría. Y no era familia mía. A ver, de tu época, Alfonso Gutiérrez. Sí, era el más rápido. Alfonso rápido, Gutiérrez, ¿no? Era el más rápido que había. Entonces vino... cuando empezó a ganar carrera, la verdad es que era el español más rápido que había, con mucha diferencia. Podía ganar. Y González Salvador también, ¿no? A lo mejor un poquito menos, pero más rápido, ¿no? Sí, un poco menos rápido, no era tan rápido como él. Yo creo que el más rápido en aquellos tiempos era él. Además, que no era el más rápido, es que tenía un equipo trabajando para él todo el día. El Teca trabajaba para él todo el día. Tenía el equipo montado para que ganase él. Vale, Melchor, ¿alguno así sprinter que recuerdes tú, español de aquella época también? Que es parecida también, es la misma. ¿Habéis dicho Alfonso? Alfonso, sí, Alfonso y Juan Carlos González Salvador. Es que Domínguez, tampoco ¿no? Domínguez también, sí, es verdad, Domínguez sí. Era buen sprinter también. Más duro, para carreras más duras. Domínguez lo bueno es que pasaba pequeñas montañas, las pasaba bien. Era un corredor que cuando estuvo en BH, eso es que pasaba montaña bastante, sprintaba bastante. Sí. Y Ángel Edo, que ganó etapas en el Giro de Italia. Es posterior, es posterior. Claro, un poquito después, ¿no? Sí, pero bueno, hemos coincidido, hemos coincidido años. ¿Tú has coincidido con Ángel Edo? Sí. Yo sí. Yo en el Maya Milanesa en los últimos años. Sí. Ahora es representante de corredores, que le vimos ahí en el Campeonato de España. Años ya siéndolo. Escorial ha estado con Purito, con mucha gente, que es comentarista también para la televisión catalana. Y, oye, Edo yo creo que pues ganó etapas en el Giro, en la Vuelta no,
pero a lo mejor después de Freire ha sido el sprinter. Es que yo no recuerdo mucho sprinter español ganando en grandes vueltas. Sí, es verdad. Oye, os voy a hacer una pregunta y voy a saludar a gente seria, que ya va siendo hora que entre gente seria también a esta hora de la tarde. Ahora, Víctor de la Fe, el corredor francés que ganó en Donostia. ¿Viste el jersey verde, no, Borja? Correcto, lo viste desde aquel día, sí. Es francés, ¿no? Es francés, del equipo Cofidis, primer corredor que gana una carrera para Cofidis, una etapa para Cofidis en el Tour desde 2008. ¿Quién es el único corredor francés que ha conseguido el maillot verde al final? Y esa no es la pregunta, es una pregunta. ¿Quién es el único corredor francés que ha conseguido el maillot verde en París? Esa es una pregunta. Otra, ¿quién es el último corredor francés que ha llevado el maillot verde durante algún día? Y luego os pregunto otra. Antes, Javier Herráez, compañero, muy buenas tardes. Hola, ¿qué tal a todos? Muy buenas tardes. Decía que íbamos a buscar a gente seria, no hemos encontrado a nadie, por eso te llamamos a ti, de todas formas. Porque hoy, Borja Cuadrado, hoy habéis pasado por la zona en la que vivió, en la que se casó un gran campeón, un corredor de Cuenca que emigró a Francia, que ganó un Tour, que no ganó otro porque sufrió bajando el Col de Mente una desgracia, una caída tremenda. Un hombre que tuvo una vida absolutamente trágica, pero que ha sido santo y seña pues del ciclismo en este país, ¿no, Cuadrado? Sí, y que en el fondo lo piensas bien y va a tener 2 etapas, porque la del viernes parte de Mont-de-Marsan, él era el español de Mont-de-Marsan, y hoy camino de Nogaro pues nos hemos encontrado pues con un pueblecito en el que estaba la Basílica de Nuestra Señora de los Ciclistas, que es donde contrajo matrimonio Luis Ocaña, el segundo campeón español del Tour de Francia en el año 73, después de Bamontes, y allí pues cuando se casó le dijo el cura que tenían que darle maillots, oye, a cambio de que se casara allí, y a partir de ahí se montó una basílica espectacular con los maillots de los mejores ciclistas. Y luego, llegando aquí a la línea de meta a Nogaro, hay carteles que te dicen aquí vivió Luis Ocaña, y desde luego que es un ciclista muy muy venerado, especialmente por esta zona del Armañac. Y es que Javier Herráez conoció, porque bueno, pues hace muchos años fue en Onda Cero, fue cuando estabas tú, cuando conociste a Luis Ocaña, o ¿dónde estabas? ¿Recuerdas, Javi? Sí, estábamos en Onda Cero, creo que en el trasvase de COPE a Onda Cero. Nos pilló en las 2 emisoras, y la verdad es que compartir un vehículo y comentarios con Luis Ocaña era una pasada en la Vuelta a España, pero en el Tour era súper venerado. O sea, llegaba con la familia de Anquetil, Bernard Hinault, el que llegara, bueno, Eddy Merckx, con el que tuvo una época en la que hubo sus más y sus menos, y fue el propio Eddy Merckx, el caníbal, el que fue a pedirle un día perdón para limar asperezas. Bueno, Luis Ocaña, genio y figura, ¿no? Se bebía la vida, yo creo que se bebía la vida como ciclista y como persona, muy intenso, pero un tío de verdad. Yo creo que aprendías mucho con Luis Ocaña, de la vida, del ciclismo, y muy inquieto, un hombre que emigró de Cuenca con su familia, que no tenía nada, que lo mismo arreglaba en un chateau un armario, porque era carpintero también, al dueño del chateau, como que iba con el coche a 120 con su Volvo o 140 por una calle comarcal, una ciudad casi atravesaba así con el mapa en la mano, para comerse unas buitres con su amigo, unas ostras, por hablar con un ciclista, por ejemplo con Chiappucci, con el que tenía mucha relación, o con Miguel Indurain. Se bebía la vida. Yo creo que era aprender, ir con Luis Ocaña era aprender constantemente, aunque bueno, sí que es verdad que a veces tenías que parar un poco, porque es que te arrasaba. Luego hablamos como ciclista, pues lo que hemos podido vivir algunos, yo sobre todo lo que he podido leer sobre él y ver, ¿no?, en reportajes, pero como persona, era un tipo simpático, era un tipo, no sé cuál es la palabra, pues que tenía cierta sorna, o era una persona, él transmitía una imagen de ser un hombre muy serio, Javi. No, bueno, era muy serio, muy trabajador. Por ejemplo, antes del Tour se hacía en Copén de Armañac, se hacía con una persona, un portugués trabajando, un capataz portugués en su finca, pero es que se levantaba a las 5 de la mañana, era él con el tractor para hacer y recolectar su champán, que incluso se comercializó, ¿no?, en España. Se vivía la vida. Luego el ciclismo era su pasión, su vida. Había ganado un Tour, como tú decías, el del 72, luego se cayó en el Col de Mente por aquella tormenta y lo perdió con
con Eddy Merckx, pero podría haber ganado muchos más, ¿no? Recuerdo, por ejemplo, como anécdotas, te hablaba de que un día le atacó el equipo de Eddy Merckx, él tenía fiebre, con 40 de fiebre, todo el equipo de Eddy Merckx le atacó y él se quedó con 2 coequipiers y llegó a meta, le había sacado 6 minutos y le recortó en 200 kilómetros, le recortó creo 3 o 4 minutos, o sea, era capaz bueno, pues es que era muy intenso, por ejemplo, en el Col de Vars había un restaurante que tenía su nombre. ¿Ah, y sí? parabas allí, el dueño de ese restaurante en el Col de Vars hizo Ars en los Alpes, porque allí hizo una de sus gestas más importantes en un Tour de Francia, pues que le quería con toda su intensidad. Luego fue comentarista de Antende en el Tour de Francia y con un vehículo del Tour pues se cayó por un precipicio, lo sacaron con un helicóptero. O sea, es que Luis Ocaña era intensidad plena, total, absoluta para todo, como ciclista y como persona, pero sí me quedo con él en el que no había un minuto en el que descansaras, y a mí eso me encantaba porque también yo soy muy vital, me gusta comerme la vida, y con Luis Ocaña al lado la verdad es que aprendías muchísimo. Javier, el coche iba despacito, ¿no? Cuando conducía. No, yo le paraba. Digo, mira, Luis, párate ahí. Eso te iba a un día decir. bajando en Vuelta a España, Lagos de Covadonga, le digo, Luis, que hay que ir más despacio. O sea, es que no... Él decía como anécdota que se había roto todos los huesos de su cuerpo, que no tenía ningún hueso del cuerpo sin romper. Era así, Luis era así. O sea, si no era con la bici, con un coche, pero era rápido para todo. Como ciclista yo le vi o le escuché en la radio, le escuchaba con Chico Pérez en la cadena SER y de chaval, y luego tuve la suerte de compartir con él, bueno, verle en la tele cuando echaban algún reportaje, porque no se transmitía el ciclismo como ahora, Dios gracias, en la tele y por la radio, ¿no? Y bueno, pues la verdad es que Luis Ocaña era una persona que en Francia era venerado. O sea, cada vez que iba al Village se lo comían, porque foto por arriba, foto por abajo. Él siempre decía que era francés en España y español en Francia, ¿no? Eso se lo he oído yo que siempre. le decían, sí, eso lo he oído yo. Y lo que decías antes, de aquella época que no se llevaba bien con Eddy Merckx, que estuvieron sin hablarse durante mucho tiempo. En un reportaje he visto yo que llegan en el avión y va a Eddy Merckx y le dice, Luis, ¿por qué no me hablas? Le dice, no, si no eres tú el que no me habla. Quedan para hablar en el hotel, creo que acaban con el minibar de la habitación de ese hotel y de todas las habitaciones de alrededor, y ahí hacen las paces. Eran los dos muy mejores ciclistas que había. Sí, bueno, decía Eddy Merckx que hablabas con Eddy Merckx después y decía que era una pena que Luis solo se hubiese llevado un Tour, que para él merecía más, que fue el ciclista que le hizo sufrir, o sea, que el que le apretaba a Eddy Merckx era Luis Ocaña, un español de Cuenca que vivía en Mont-de-Marsan, luego Copet d'Armagnac, y que tenía esa vitalidad para atacarle, para ir a por él, y que incluso enfermo, porque Luis siempre decía eso, me atacó cuando estaba enfermo, por eso le dejó de hablar, no se puede atacar a un enfermo, y me atacó en un enfermo, en el control de salida, o sea, no le han dado el banderazo, que entonces me corregiréis, pero creo que no había ese control inicial, o sea, se daba el banderazo y salías, ¿no? Y Luis Ocaña se quedó firmando unos autógrafos porque era el líder, estaba enfermo, tenía una bronquitis, tenía fiebre y le atacó Eddy Merckx con su equipo, le hizo sufrir como un perro, como él decía, sufrir como un perro, pero dice, yo incluso le recorté tiempo, me atacó con todo su equipo y yo solo con 2 coequipiers le recorté tiempo. Y debió ser por la zona de Bar, se hizo Bar, porque allí te digo que había un restaurante que tenía el nombre de Luis Ocaña y allí parábamos siempre que pasábamos porque le hacían una recepción con bandera de España, con el nombre de Luis Ocaña, en España, Luis Ocaña en francés, y ahí siempre era Ocaña, que era pues eso, casi un dios del ciclismo en Francia. Qué final tan trágico, Javi, el suicidio, durísimo. En aquella finca que tenía él, donde elaboraba pues champán, coñac y demás. Fue durísimo, fuimos con Alfonso Sánchez y con Julio Menayo, me acuerdo que nos mandó José María García para allá, era entre Vuelta a España y Giro, comenzó esa Vuelta a España en Valladolid, él iba ya enfermo, bastante tocado, iba con una cajita, con unas ampollas, él no decía que tenía, pero él estaba tocado, hizo la Vuelta a España, yo lo acompañé mucho, pues yo lo hacía en moto, la Vuelta a España, y luego, después de cada una de las etapas, me iba con él en el coche para que no fuera solo, y hablaba poco, yo le vi tristón, me acuerdo estábamos en el Hotel Olive de Valladolid, Olive Meliá de Valladolid, y estaba tristón, comenzó allí la Vuelta a España, que todavía era el mes de abril, y estaba muy tristón, le acompañé mucho, me acuerdo que en etapa de Lagos de Covadonga, bajamos los dos juntos y apenas hablaba, incluso ni iba rápido, yo digo, le pasa algo porque no va rápido, acabó la vuelta, luego se fue al Giro, que iba a ir con Oliván, porque yo creo que me pilló, no estaba yo en la mili todavía, o estaba acabando la mili, y recuerdo perfectamente aquella tarde que llamamos la radio y
no había móviles como ahora, había alguno que otro, pero no era como ahora, y cogimos un coche, según supe una noticia, tanto Alfonso Sánchez, Julio Menayo y un servidor, y nos fuimos allí a esa iglesia que decía Borja, en la capilla de los ciclistas, donde fue, bueno, pues lo que fue la misa, y fue todo muy trágico. Estuvimos en la finca de Copén de Armañac, y la verdad es que eso lo recuerdo de aquel viaje, pues eso, rendir tributo a un grande como Luis Ocaña, pero con mucha tristeza porque fueron 2 días muy duros. Javier Herráez, que es uno de los hombres que mejor ha conocido a Luis Ocaña, aparte lógicamente su circuito o su círculo más cercano y también su familia, porque ha compartido con él muchísimas horas en el coche, ahí con José María García en aquellos momentos. Gracias, Javi, disfruta, no sé si estás de vacaciones o no. Un poquillo, muchas gracias. No, eso de un poquillo no entiendo yo. ¿Pero qué es eso de un poquillo de vacaciones? Me pilla, los escucho, y cuando no me pilla, no los escucho. Pero si puedo, sintonizo la cadena SER y escucho el ciclismo porque me encanta, y el Tour es parte de mi vida. O sea, empecé con 21 años haciendo el Tour de Francia, el Tour es mi vida. O sea, que haré muchas cosas, tengo la suerte de haber hecho mucho. Todo, selección, Juegos Olímpicos, Real Madrid, lo que tú quieras, pero el Tour es el Tour. El Tour es el Tour. Para mí algo sagrado. Le conocí a Javier Herráez precisamente en el Tour del 2000. Él estaba con García y yo empecé aquel año en la cadena SER. Gracias, Javi, cuídate. Un beso para todos. Y ya me explicarás algún día qué es eso de estar un poquito de vacaciones. ¿Tú, Borja, estás un poquito de vacaciones o...? Estoy un poquito trabajando. Un poquito, bueno, un poquito, sí. Ahí la has clavado, hermano. Un día ha dicho la verdad, hoy sí que ha dicho la verdad. Oye, Melchor... ibas a decir algo de Javi, perdona. No, es verdad que Javi es un maestro, ¿eh? Hay veces unos ratitos ahí en la redacción, en los pocos huecos libres que tenemos, pues sí que te cuenta batallas, te cuenta historias de cómo era el ciclismo, ¿no? En sus primeros años, cuando se tenían que buscar la vida, ¿no? Para ahora con el inalámbrico, con las tecnologías lo tiene muy fácil, ¿no? Pero tener que buscarse pues una cabina en mitad de una montaña y que ya la tenían controlada para hacer esa llamada desde el teléfono, esas cosas que de verdad pues te recuerdan lo difícil, ¿no? Que a veces es este deporte. Eso ha sido hasta hace 4 días, no creas que no, que los móviles tampoco llevan tanto tiempo. ¿Qué recuerdo tienes tú, si tienes alguno, que me imagino que sí, de Luis Ocaña, Mauri? Bueno, pues tengo recuerdos de haberle visto, ¿no? De comentarista ya en mi época de ciclista. Él ya se había retirado y bueno, pues tengo un poco esos recuerdos, ¿no? Luego también, no sé exactamente si era una Volta a Cataluña o alguna Vuelta a España que pasó, en una zona subiendo la Trona, bajando un puerto que hay aquí en la zona de la comarca de Osona y el Ripollès, había una curva donde Luis Ocaña se cayó en esa curva, ¿no? Y cuando era pequeñito, pues los aficionados de aquí me comentaban, ¿no? ¿Ves? Aquí en esta curva se cayó Luis Ocaña, ¿no? Y bueno, son de esos recuerdos que tengo de él, ¿no? Sí es cierto que el recuerdo que yo tengo cuando lo veía como comentarista y pude hablar con él en alguna ocasión, ostras, que era una persona con carácter, ¿no? Que era una persona, es la sensación que transmitía. Sí, la sensación que transmitía, muy claro, lo que decía, como te lo decía, y bueno, y es algo de realmente, pues bueno, detecté y por lo que ahora he escuchado también, realmente pienso que debía ser un personaje, ¿no? Luis Ocaña. Sí. La vida de verdad es trágica, el final sobre todo, pero toda la vida de Ocaña, es una vida para verla y para escucharla. Hay reportajes de él que son auténticas maravillas. ¿Tú tienes algún recuerdo de Luis Ocaña, Torres? Yo siempre me recuerdo de la caída que tuvo en el Tour, por la que dicen sí, siempre es una cosa que se quedó grabada, que no ganó ese Tour por la caída. Es una cosa que perder el Tour por una caída, pues se me quedó grabado. Y la verdad es que es un hombre que lo que sí hablaba a todo el mundo, que tenía mucho carácter. Era un grandísimo corredor, andaba bien en todos los terrenos, era muy completo. Tuvo también la mala suerte que le tocó con Eddy Merckx, claro. A lo mejor si le toca en otro momento, a lo mejor hablaríamos de que hubiese ganado varios Tours de Francia. Pero al tocarte con Eddy Merckx, la verdad es que era difícil batirle, pero bueno, yo creo que un corredor que ha sido muy bueno, con mucho carácter y bueno, que por desgracia acabó de malas maneras. De muy mala manera, con aquel suicidio, pero repito, toda la vida, que no tenía nada en Cuenca, emigró a Francia y ahí como se hizo un campeón, no un campeonísimo. Luis Ocaña hoy circula el Tour de Francia por lugares donde vivió, bueno,
por la Basílica, donde se casó el bueno de Luis Ocaña. Vamos a hacer una pausa, vamos después a escuchar el boletín informativo de las 5 de la tarde, las 4 en la Comunidad Autónoma Canaria, y seguimos ya con los últimos kilómetros. Quedan todavía 38 para que concluya esta cuarta etapa del Tour de Francia que os contamos en la SER. Tour de Francia 2023. Cadena SER. Es la cuarta etapa del Tour de Francia. Estamos en la sintonía de la cadena SER. La verdad es que no pasa nada. Menos ahora, Luis León Sánchez, que tiene una pequeña avería mecánica, ¿no, Robert? No le entra la cadena. Está a ver si es capaz de meter la cadena por no mancharse los dedos y le está costando un montón al final. Le va a tocar meter el dedo sin querer. ¿Y Astana tiene coches en el sí, de asistencia? Pero vendrán muy atrás. En cuanto haya habido el parón, que han parado varios corredores. Es que el mecánico es de Cofidis. Es que ese es un aficionado. Es un aficionado. Es un aficionado que ha metido la mano y se ha ensuciado de grasa. Un aficionado que ha trincado, eso seguro. Intentaba subir la cadena con el propio desviador, no quería ensuciarse, no quería. Sí, pero ahora no sé, a ver si ha tenido algún problema, porque ahora le para el mecánico. Sí, para el mecánico, para revisar. Igual tenía algún problema añadido, ¿no? Pero no ha querido, no ha tocado la cadena. Ha sido por no mancharse, ha dicho. Qué fino nos ha salido Luis, ¿eh? Sí. Oh, el señorito. Qué con las milhojas, es una putada, Luego te vas con unos dedos ahí pringados de grasa. Y el manillar ya todo el día negro. Ya todo el día con el manillar negro, te tocas la cara con la cara negra, pues bueno, todo. Pero bueno, son gafes del oficio. Sí, ya está solucionado, ya está encima de la burra y ahora engancharse a la parte trasera, que no va a tener ningún problema. Entre los coches, lógicamente, va a llegar a la parte trasera de ese pelotón principal. Continúa la fuga de esos dos corredores, 35 segundos de ventaja sobre un pelotón en principal que ya se comienza para la volata, que todavía quedará, no digo una hora, pero van a llegar al filo de menos cuarto, a la línea de meta, igual un poquitín antes, igual un par de minutos antes, a la línea de meta en Nógaro, que nos decías, Borja, que es un circuito, ¿no? Que fue en su momento de motos o de Fórmula 1. ¿De qué me has dicho, Borja? Bueno, aquí habrá habido de todo, me imagino, pero he leído que en la final de década de los 60 del siglo pasado y principios de los 70 hubo pruebas del Campeonato del Mundo de motociclismo. Aquí he visto un calendario y pruebas de categorías inferiores ahí prácticamente siempre. El circuito está chulo, el circuito está bien, pero hombre, yo recuerdo haber estado en presentes salidas en el circuito de los Arcos, que estaba muy bien. Si no me equivoco, empezasteis una vuelta en el circuito de Assen. En el Tour acabó una etapa también, o pasó una etapa por Spa-Francorchamps, y me decía un compañero que cree que en la época de Miguel a lo mejor corrió Melchor ese Tour, no sé si acabó también una etapa ahí en Spa, y bueno, pues el motor está habituado también. Zolder, ¿no? Acabó un mundial allí. En Imola se corrió el mundial que ganó a la Philippe hace un par de años, y Vittorio Adorni también hace un montón, o sea que bueno, pues los circuitos de vez en cuando pues producen bonitos finales de etapa. No, y a veces hay circuitos que no se aprecia en la competición de Fórmula 1 y son duros, hay algunos repechos. Yo he ido en el circuito de Montmeló a dar vueltas en algunas carreras que se han hecho por allí. Y jolín, hay algunos repechos que depende de la velocidad que vaya, se hace duro. Sí. Engaña. Melchor, yo recuerdo una salida de etapa del circuito de Alcañiz, que salimos de ahí, yo cogí el coche y me di una vuelta por todo el circuito con la unidad móvil, que ibas pisando el piano, le llaman, ¿no? Y temblaba el coche, decías, ¿pero esto qué es? Y había, lo que dices tú, algunas cuestas que en un coche, en un utilitario normal, tienes que subirlas en segunda, y unos descensos pronunciadísimos, que luego no se aprecian en la carrera. Pero es verdad, Melchor, que hay unas cuestas tremendas en algunos circuitos. Sí, no sé el de hoy qué tal es, si realmente es... ¿Qué dices? No, yo creo que es bastante llano. No, es llano. No, yo creo que es bastante. Lo que es la recta es bastante llana. Pero la de y final, es verdad que no. Luego la de se ve a la izquierda, no creas, Se ve ahí un repechito. No sé, sí, un repechito hay, Sí, no se hace una vuelta a entrar al circuito porque dificultaría seguramente lo que es la logística, no lo que es el desvío de los coches de los equipos, la posición de los medios, la gente de la caravana, pero bueno, creo que son más de 2 kilómetros los que tienen que dar aquí dentro del circuito, y es verdad, sí, por ejemplo, en el circuito de Spa-Francorchamps hay la rampa esta creo que es la del Radillon, que es súper conocida, y que bueno, pues esto yo creo que es una bastante, vuelta en bici, bastante... niño, y nos lo cuentas. Pide una bici por ahí y nos cuentas si es duro, ¿no? Yo no tengo ninguna duda. Estaría con la bici ahora mismo, por aquí dando la vuelta.
Va a ser revirado, el final, o sea, ahí varía, es una serpentina, lo que es en los últimos kilómetros del circuito, a falta de 3 kilómetros que prácticamente entran en el circuito, y eso se va a hacer incómodo, a velocidad alta que van a ir, porque estarán lanzando el sprint, ¿no? No sé cómo será. Va a ser fácil. No sé cómo será Melchor en el tramo anterior, porque no estoy, pero en lo que es la recta de meta, ahora el viento está soplando de cara también. Vale. Yo recuerdo, fíjate, una vez en no sé qué tour, el Tour del 2000 o 2001, yo conduciendo y de repente yo veía a la parte izquierda de la carretera unas ruedas, o sea, unos neumáticos, y luego unas pintadas y no sé qué, y estábamos andando, o sea, con el coche por el circuito de las 24 horas de Le Mans. O sea, que no es un circuito solo cerrado, sino que es también luego abierto al público. Es una carretera normal y corriente. Y por allí andábamos. Bueno, pues hoy va a finalizar en este circuito de Nogaro. Borja, te he preguntado antes, ¿quién fue el único corredor francés que ha subido? Porque claro, el maillot verde tampoco tiene tantos años. ¿Quién es el único corredor francés? Os lo pregunto a todos, que ha subido. Vale. Pero esa no era la pregunta. Vale. ¿Quién es el último corredor francés que ha vestido el jersey verde? Jalaber. No. ¿Qué ha vestido? Joder, Víctor Lafay lo lleva ahora, coño. Antes que él. Es el último. La pregunta está mal hecha. Aquí y la tiene ahora mismo, que hemos acertado 2 de 3, ¿sabes? Joder, de verdad. Yo cuando algún día, en fin, el último, quitando el que lo lleva ahora. O sea, no te refieres que haya ganado. No, que lo ha llevado 3 días solo. 3 días solo lo ha llevado. No sé, a lo mejor algún sprinter, Arnaud Demar. No, Arnaud Demar lo ha llevado también, creo que lo llevó un día, pero no es Arnaud Demar el último. Está corriendo este Tour de Francia. No sé, bueno, voy a dejar que digan los demás. No sé. Que Robert y Melchor ahí cuando quieren se lanzan y cuando cuando no es que no. Cuando es complicadito te la dejan a ti. No, yo he dicho Jalaber y ha acertado. Le ha acertado una pregunta y digo ya no. La señal del aparato a los dos. Vale, pues esta os voy a dar la respuesta, pero tampoco era la pregunta que quería hacer. Es Julian Alaphilippe. Durante 3 días lo ha llevado. Verdad, ahora pero bien, como iba con el amarillo no se le veía. Pues ya. A ver, Víctor Lafay, Jalaber, Alaphilippe, Moncachan también ha llevado, Casper, Sabanel y Demar. Y luego hay otro corredor francés que solo lo ha llevado un día. Roberto Torres, va por ti la pregunta. Ni idea. Joder, pues si no lo sabes, 2001. Y no la llevo más de una vez. 2001. En 2001. 2001. Vale. Un día solo. La noción del tiempo. No, ni idea. ¿Sabes quién era uno de los directores deportivos de aquel equipo? Roberto Torres. Joder. Madre de Dios. Sí, es verdad, Marcel Bus. No, joder. señor. Pero Marcel Bus era alemán. No es francés. Es alemán. No. Pero bueno, Torres. Torres, por favor, un poco con la fía, Marcel Bus, Dios mío. Christophe Mogó. Sí, señor. Solo un día lo ha llevado. Aquel año lo llevó también. Llevó la montaña, que ganó se puso de líder de la montaña el primer día. Señor Torres, don Roberto, ¿he preguntado yo por la montaña? No, es terrible, es terrible. Entonces, también, no te vayas por los cerros de Úbeda. ¿Te la has comido con patatas? ¿Qué os parece el color verde de este año? A mí no me gusta. No, a mí tampoco. El otro que era más. Pero se veía más, ¿a que sí? Desde muy lejos. Le llevó puesto el maillot verde o se puso, porque se puso de líder, se puso maillot amarillo, Llevo un día el maillot verde. Vale, le quitarían el amarillo. A mí no me gusta. A mí tampoco me gusta. ¿No? A mí tampoco. Me parece como de carrera menor. Se parece al Bora, con el maillot del Bora y no se identifica. En cambio, el otro que era un verde más chillón, se le veía pero rápido, ¿no? El líder de la regularidad, y por lo tanto no sé pues habrá que llamar y que lo cambien, ¿no? No, yo creo que sí, yo creo que igual podemos llamar y a ver Cristian, si nos hacen caso. Cristian seguro que te hace caso. Sí. Últimos kilómetros, 28. Ahora sí, esto ya es otra cosa. Ahí ya se ha acelerado el ritmo, han dejado ese trote cochinero que ha llevado el pelotón durante buena parte de la jornada y se van a disponer a subir la única cota puntuable en este día para luego enfilar ya en rumbo hacia el circuito de Nogaro, donde va a concluir esta jornada, cuarta etapa del Tour de Francia, sintonía de la cadena SER. 26 segundos los dos fugados con respecto al pelotón principal, que está absolutamente jugando con ellos. Ya aparecen por las primeras posiciones del gran grupo las escuadras de los velocistas, gente importante, y tenemos que hacer porra. Ha dicho, tengo aquí apuntado, Óscar Freire. No te rías.
Óscar Freire Joder, ha no me puedo apostado ni por reír. Jacobsen. No te puedes ni reír. Óscar Freire ha apostado por Jacobsen. Borja Cuadrado, ¿por quién apuesta? Venga, hay que ser fiel a Paco Jo, que antes lo hemos dicho, Groenewegen. Groenewegen. Roberto Torres. Van Aert. Van Aert. Melchor Mauri. Cavendish. Algún día acierta, ¿eh? Yo Ojalá. algún día voy a acertar, Ojalá, macho. Y ojalá con acierte. acierte Recuerdo cuál hay fue el récord último año en el que incluido, acertó hay Melchor un récord ganador, incluido. No se ha llevado ni un jamón, Melchor, ¿eh? Sí, ¿Cómo sí, que no? sí. ¿Cómo ¿Sí? que no? Los tiene guardados, lo que pasa es que no los enseña. Vale. No, guardados no, me los he comido. Se los ya. ha jamado ya. Claro. Y yo había apostado por Mads Pedersen, ¿no? Por el campeón del mundo Sí. Mads Pedersen. Bueno, pues veremos quién se lleva el gato al agua en el Pues día de hoy. Philipsen, que no le hemos dicho ninguno. Es que es el que ganó ayer. Bueno, hay que ir cambiando. Hay que ir sí. cambiando. Es que acertar el favorito es que. Es muy sencillo eso. Es muy sencillo, hay que hacer cosas nuevas. Hay que arriesgar un poquitín, claro que sí. Yo creo que los de arriba ya, Melchor, fíjate, está el del Arkea diciendo la se repasa y dice, ¿para qué va a pasar, macho? Si les tenemos allá 20 segunditos, ya está bien de enseñar el maillot. Están coronando por esa la única cota puntuable de la jornada. Melchor me parece que se acabó lo que se daba, ¿eh? Sí, la verdad es que han hecho bien un poco en mover un poco la carrera, ¿no? Porque realmente, ostras, la carrera estaba muy aburrida. Yo creo que por la dureza que realmente ha tenido esas tres primeras etapas del Tour de Francia, sobre todo las dos, ¿no? Porque ayer, pues bueno, pues fue más controlada, ¿no? Pero ese inicio tan duro y que ha hecho pues que ya muchos ciclistas hayan sufrido bastante y haya muchas diferencias, bueno, ha hecho pues que quizá esa primera etapa o esa segunda etapa también ha añadido al control y al gran control de muchos equipos, que la mayoría tienen pues un sprinter y que por lo tanto pues de momento, al ser también la segunda llegada al sprint, no tienen intención de buscar la fuga y tener esa otra alternativa que es ganar la etapa también, ¿por qué no?, en una posible fuga que permita. Pues han decidido pues hoy quizá hacer esa etapa con apenas intentos de escapada, porque no ha habido apenas ninguno de ellos, ¿no? Y eso pues bueno, ha hecho una etapa sobre todo en ese inicio aburrida, y que ahora pues bueno, el aire parece ser que no va a aparecer, que era quizá la única cosa que parecía poder dar un poco de emoción en esos kilómetros finales, y no nos quedará otra que ver ya esos nerviosismos en esa parte final y esa serpentina que nos va a dar el circuito, ¿no? A ver qué tal lo hacen. Es que peligrosas no van a ser las curvas, lo tenemos claro, pero hay un montón, ¿eh? Hay que ir en la cabeza, si no hay un momento que si se estira el pelotón, remontar va a ser casi imposible, porque es curva contra curva, curva contra curva, y lo que hablamos, los circuitos no son llanos. Remontar va a costar un poco, o sea, el que vaya bien colocado, que tenga su equipo ahí trabajándole bien, tendrá alguna oportunidad más. Y yo creo que va a ser un sprint un poco más de fuerza. Por cierto, estabais hablando antes de, no sé quién de vosotros ha puesto a Van Aert como favorito para ganar la etapa. Hoy en l'Equipe se abre un debate, incluso entrevistan al director de Jumbo-Visma, bueno, pues sobre esa duda o esa posibilidad de que ambos no sean compatibles, ¿no? Porque parece que yo creo que a raíz, además se habla, ¿no? A raíz de ese documental de Netflix en el que parece que Van Aert queda como el malo, como que busca la guerra por su cuenta y no trabajar para su jefe de filas. El otro día había quien criticaba también que si Vingegaard no había ayudado para que Van Aert ganara la etapa de San Sebastián, y ahí pues ciertas dudas, ¿no? Sobre la compatibilidad de ambos equipos, de ambos corredores, y de cierta tensión que pueda haber. Pero bueno, desde el seno del equipo dicen que sí, que son claramente compatibles, pero bueno, no todo el mundo, más allá de que puedan convivir en el mismo equipo, tiene claro que la relación que pueda haber entre ambos sea la ideal para un equipo que pelee por ganar el Tour de Francia. A mí, ya te digo, me quedó alguna duda después de ver el reportaje del Tour del año pasado con respecto a la relación que puedan tener los dos. Le he leído también unas declaraciones a Jonas Vingegaard cuando se le acusa de que no haber estado al lado de Van Aert en el sprint de San Sebastián para echar una mano y para que pudiera trincar la etapa. Él dice, no, si yo he estado con Van Aert, porque cuando ataca en Heiskibel en los últimos metros Pogačar, yo me pongo a rueda y no le doy el relevo, me podía haber marchado con él, y pensé en Van Aert es lo que dice, ¿no? Yo luego le crees la mitad de la mitad, pero bueno. Hasta allí muy bien, pero en ese último kilómetro ahí debía de se haber escondió, tapado. iba a rueda de Pogačar por si arrancaba Pogačar, por si tal, atento a Pogačar, en vez de a salvar a su compañero, que le podía haber hecho una mano y bueno, a lo mejor podía haber ganado.
¿Un ganador de Tour de Francia tiene que trabajar? ¿Está obligado a trabajar para otros? Sí, está obligado moralmente y sobre todo porque yo creo que le va a venir más cosas buenas que malas si trabajas para eso Van Aert. también. Yo Mira, creo que ahora está obligado. A la vez que te estaba diciendo eso, que tenía dudas, se me venía a la cabeza y me llamaba mucho la atención. Por ejemplo, cuando Ulrich era favorito para ganar el Tour de Francia, trabajaba para Zable en los sprint, por ejemplo. ¿Por qué te ríes tú? Me río porque el niño se lleva ya la contraria al solo, no le hace falta a nadie. No, pero que no me acordaba. O por ejemplo, a la Philippe siendo campeón del mundo, pues trabajando para que Cavendish ganara al sprint, ¿verdad? Sí, o sea, que hay y sin supercampeones que sí problema. y otros que no. Por ejemplo, Armstrong no le he visto en su vida trabajar para nadie. Y pues me imagino que otros corredores sí que han peleado por ayudar, por lo que dice Robert, ¿no? De que te viene bien, es un equipo te muy viene muy bien grande. para el día siguiente. Son dos equipos. Sí. El Jumbo, pero bueno. Es necesario que realmente un líder sepa cuidar esos detalles cuando puede hacerlo. Vinegar podía perfectamente físicamente hacer. Una cosa es que digas, no, es que voy mal, tenía calambres, me quedé atrás y cuando me di cuenta en ese último kilómetro ya no pude pasar hacia adelante. Bueno, pues hasta ahí no puedo opinar, ¿no? Pero si es porque realmente él se ha relajado, no ha querido estar donde debía, ahí es donde yo pues pienso que él tenía que, creo yo, esa obligación de echarle un cable en esa etapa, que ganar una etapa en el Tour no es nada fácil, ¿eh? Sí, pero y él, Van Aert no la consiguió pues bueno, porque faltó ese pequeño empuje de su equipo que ya estaba mermado y Vinegar pues no lo hizo. Sí, pero dices, Melchor, que sí que podría haberlo hecho. Y si, imagínate que a esa alta velocidad Vingegaard se va al suelo. Ya, pero pues eso no vale, eso no vale. Eso no vale. Pero eso no vale, Borja. Eso no vale porque tú imagínate que dice, va, Vingegaard, no quiero líos, me voy para atrás y se cae al suelo cuando va para atrás y adelante igual no se hubiera caído. Eso son cosas, no había circunstancias, no había sprint. peligro. Y tampoco el desgaste que vas a hacer, es decir, voy a tirar de este durante un puerto y me voy a reventar aquí, no. Chicos, si eran 200 metros. Sí, tampoco no se te tienen que caer los anillos, porque además es lo que dice Robert, luego eso te va a venir doblado, porque tú le haces ese favor a Van Aert y Van Aert se parte los cuernos en la siguiente etapa para que tú estés arriba con los mejores, ¿eh? Y es verdad que el año pasado, en ese reportaje, repito, que en el corazón del Tour se llama, cuando lo comentaba ayer mismo Borja Cuadrado, cuando decían, bueno, todos alrededor de Vingegaard, decía el director deportivo, y levantaba la mano Wout Van Aert y decía, y si yo me puedo meter en la escapada, coño, si te ha dicho que todos ahí, ¿por qué te vas a meter en la escapada? Pero claro, como tiene galones también, y es un tipo importante, es uno de los mejores corredores del mundo, claro, el director le decía, bueno, pues si te metes y tal, pero siempre pendiente de Jonas, pero si te metes y estás, bueno, es lo que hay. Es difícil gestionar un corral con tanto gallo, porque hay tanto gallo ahí que todo el mundo tiene su momento. Y fíjate, por ejemplo, le ves a Van Aert, que para mí cuando estaba de maillot amarillo, maillot verde, demasiados cortes, podía haber gestionado, ganar las etapas al final. ¿Cómo se gestionaba, Roberto Torres, la relación entre Christophe Mogo y Beloki en aquel Tour de los comienzos, o en aquellos Tours del comienzo del 2000? Pues en el comienzo no pasó nada, porque el comienzo estaba Moró. No digo en el comienzo del Tour, digo en el comienzo del milenio, porque fue en el 2000 y en el 2001 aquello. Sí, aquello al principio realmente estaba Casero y Moró para el Tour de Francia. Moró iba mucho mejor, era un corredor que estaba muy bien, además era un corredor que andaba mucho en el Tour, se colocaba muy bien, muy fácil, no tenías que preocuparte de él, se ponía entre los 10 primeros y estaba ahí puesto que se movía todo el paquete y él parecía que no se movía, era buenísimo para eso. Pero apareció Beloki a última hora. Y bueno, realmente se lo jugaron todos, donde no hubo mucha tensión hasta la última crono. La última crono es donde vino la tensión. ¿A qué no te acuerdas dónde fue la última crono? Pues no me acuerdo, y eso, yo seguía a Moró y Juan Fernández seguía a Beloki. Lo hicimos así. Cabeza. Pero no me acuerdo dónde fue la crono. Sí me acuerdo que había mucha tensión porque, bueno, quieras que no, nos jugábamos mucho. Si Beloki se quedaba en el equipo, que luego no valió para nada. En un pueblo que en francés se llama Milus y en alemán Mulhouse. Y ahí fue la última crono. Te has quedado con la copla, ¿no, Borja? Dice Robert, yo seguía a Moró, que tenía, vamos, toda la pinta para ganar, y le siguió Roberto Torres y ganó Beloki.
No, ganó claro, Beloki, al final pero no ganó. No, yo pensaba que iba a decir hizo que mejor siguió- crono Moró. Hizo mejor crono Beloki. Moró. Moró, Hizo sí. mejor crono Moró, sí. No, Lo que yo pasa pensaba que iba a decir que Beloki siguió le al- sacaba Gracias al director. al francés Sí, Marcel no, Bus en esa crono, no sé. Moró era muy buen contrarrelojista, era un gran contrarrelojista Moró. De hecho ganó un prólogo, se puso líder en el Tour, que yo ya le he estado dando vueltas si llevó el maillot verde alguna vez o llevaba el amarillo y el otro no lo tenía. Me Mira, quedan mis dudas, pero bueno, Mira, buscaré en uno- fotos. Ahora yendo a Moró, en un tour, una anécdota que viví, que me gustó, en uno de los prólogos, ¿no? Cuando yo salí, pues a mí se me daba bien las contrarrelojes y los prólogos, y hubo un momento que la clasificación era Marie, Moreau, Mori. Primero, segundo y tercero en esos momentos, hasta que llegaron los, no sé, Miguel, los Armstrong o compañía, ¿no? Pero que Thierry Marie, Moreau sería el segundo y un tal Melchor. ¿Cómo te pronunciaban Melchor los franceses? ¿Cómo te Marie, pronunciaban? creo, no sé, Marie o Marie, no sé cómo dijeron, pero yo estaba ahí escuchando Radio Vuelta y digo, este seré yo, ¿no? Sí, ¿no? El tercero. No, era un gran corredor, anécdotas de Moró tenía yo muchas. Sí. Era un corredor muy peculiar, muy peculiar. Yo creo que pudo ser mejor corredor todavía, lo cual, bueno, le gustaban mucho las mujeres, era un problema que El tenía. amarillo platino llevaba el pelo. Y además él era un tío que le gustaba mucho a las mujeres, que bueno, porque te gusten mucho las mujeres, nunca, Oye, a veces no no está mal. tiene ningún Le problema. perdían, le perdían. ¿Quieres decir que le perdían las mujeres? Le buscaban las mujeres, no es que le perdían, le buscaban. Oye, la mujer de Mogó, creo que fue Miss ¿Cuál de Francia, ¿no? ellas? Una ¿Cuál que de fue ellas? Miss Francia, no sé si era de Tánger o por ahí, que estuvo en el Tour de Francia del 2000 de azafata. Sí, esa fue la segunda. O las que he tenido Crónica varias. Rosa. ¿no? Madre mía. No, Sí. y luego como Pero corredor, vamos, te da como igual, corre- te da pero igual. como Si ves la corredor primera, ha sido un buen muy bueno. corredor, ojo, cuidado, Corredor ha sido un corredorazo, pero yo siempre me queda la duda que De si podía haber hecho más, que ¿no? podía haber hecho más, sí. Yo Vale. creo que era muy buen corredor, tenía mucho motor y sobre todo en el Tour corría, a mí me impresionaba que había otros que había que pasarlos para adelante, para atrás. Él parecía que estaba clavado ahí cogía la fila, 10 en el medio, ahí iba puesto y no se meneaba. Era buenísimo. Guardaba el sitio, no le remontaba ni por uno ni por otro. Si había viento estaba allá, siempre no tenías que estar preocupado de eso. Hasta que llegaba a la montaña y luego estaba en el nivel que estaba. Y lo de Mogui, que dice, lo de Thierry Magui, Mogó, Maugui. Yo recuerdo, me contaba también Linares en su época, en una crono individual, estaban ahí todos los del CAS y empiezan a llamar por los altavoces que no llegaba al podio de la Togo a la de Par. De la Togo a la de Par. Y había uno que decía, de la Togo, pero y de un rato dice, coño, si soy yo, de la Torre. Y decían de la Togo a la de Par, decían por los altavoces. En fin, y 24, las 5, hora menos, Comunidad Autónoma Canaria, últimos kilómetros, 20 para la línea de meta. Sprint habemos en la cuarta etapa del Tour de Francia. ¿Qué os contamos en la SER? Queremos que los oyentes de Hora 25 Deportes seáis parte del programa. Deje su mensaje. Opina, critica y dinos lo que quieras mandando tu nota de voz en el WhatsApp 689 49 48 25. Hola, galleguillo. Oye, vamos a ver una cosa. Que pierdan mucho. Había 20 en canaletas, lo vi yo. No volveré, he vuelto. Otra cosa es que me dejen entrar. El WhatsApp de Hora 25 Deportes 689 49 48 25. Exprésate. Porque normal es solo el programa de tu lavadora. Y lo hemos aprendido gracias al feminismo, al antirracismo, al pensamiento postcolonial y a los movimientos en defensa de los derechos LGTBI, que es lo que nos ocupa. Las realidades menos contadas con Nerea Pérez de las Heras y Antonio Nuño. Pues ya lo sabéis casi todo sobre nosotros. Cada 2 semanas, las voces que necesitan más altavoz. Una producción de SER Podcast disponible en la aplicación y la web de Cadena SER y en todas las plataformas. Tour de Francia 2023. Cadena SER. Con el pelotón agrupado, ahora han levantado un poquito el pie, están ocupando todo el ancho de la calzada. Estoy viendo en la parte delantera, es en la parte derecha concretamente, zona de arriba, donde están todos los corredores del Alpecin. Estoy viendo a Mathieu Van Der Poel con una bicicleta blanca. No lo sé. Él siempre la lleva, casi siempre la lleva blanca, ¿eh? ¿Sí? Le gusta mucho la bicicleta Ahora blanca. llevaba sí. una de morada, ¿eh? Sí, una morada. No, pero ahora hoy blanca, ¿eh? Hoy la acabo de ver y era blanca.
La lleva diferente a los demás, ciclistas, eso sí. Casi siempre lleva bicicletas un poco especiales, bueno, es que... Hombre, cuando eres amarillo, cuando eres el maillot verde, cuando eres el maillot blanco todavía, pero si no… Él he visto yo con bicicleta blanca, lo que pasa que ayer la verdad es que no me fijé la que llevaba, pero claro, yo tengo claro que la casa de bicicletas, mira, si quiere es el segundo, ese es Mathieu Van Der Poel, el segundo que va por la derecha. Sí, es ayer una manera iba como de diferenciarse, aunque no vaya vestido. Normalmente eso suele ocurrir cuando uno va de amarillo, pues ahora, pues bueno. Eso Yates lleva la bicicleta amarilla, casco amarillo, calcetines amarillos y eso un poco esa moda, ¿no? Que Mario Cipollini yo creo que fue de los primeros, de los pioneros que empezó. Y a que tunear la bici, sí. Sí, no, y multar, y le multaban porque realmente llevaba el culote dorsal, distinto. Y sin dorsal, ¿te acuerdas el año en un Giro que salió sin dorsal el tío? Y claro, le multaron y salió un día sin dorsal. Y pero le daba igual. Decía, le metieron una pasta que te cagas y decía el tío, dice, nada, si yo necesito dorsal, todo el mundo sabe quién es Cipollini, decía. Qué jeta. No, pero es cierto, hay ciclistas que, como en el caso de Cipollini, salían pues con una indumentaria. Una vez salió con no sé si era una Milán San Remo, con un buzo que parecía un músculo. Era el músculo, sí. El músculo, yo creo que era una crono, porque era entero. O una crono. Era una crono que era entero, con perneras, con todo, era un buzo completo y se veían lo que era la musculatura. Sí, entero, todo el cuerpo. Y dices, pero eso depende de qué corredor lo haga. Dices, ¿dónde va este macho? Pero se le va la pinza. Cipollini, pero Cipollini o alguno de estos, claro. Subir con un traje blanco a coger un trofeo, un traje blanco entero, se ponía la verdad es que el tío, llegabas al aeropuerto, llegabas tú con tu trajecillo, tu mochila y tal cual, llegabas, te parabas y de pronto entraba un tío con unos zapatos que llevaban hasta tacón, vestido con un traje blanco, todo repeinado, con las gafas, tal. Decía, joder, si es que los demás somos feos. Tenía el velo de la Italia. Bueno, pues ahí está todo el pelotón agrupadito, ocupando todo el ancho de la calzada. Lógicamente, no solo son los equipos de los velocistas, también hemos visto a Jonas Vingegaard situado en la parte delantera de ese grupo principal, bien rodeado por los componentes de su equipo del Jumbo-Visma. Vemos a Van Barle, el corredor campeón de los Países Bajos, en la parte delantera del grupo. Pogačar algo más retrasado, rodeado también de los compañeros del UAE. El ritmo Melchor no es tampoco muy fuerte. Fíjate, para ir así no llevan esa fisonomía Melchor de flecha y nada por el estilo. De caballeros, hay como un pacto de caballeros que dicen, oye, tú, igualmente vamos a hacer lo mismo, ¿no? Se va a llegar el sprint y va a ganar uno, por lo tanto vamos a llevarnos bien. Vamos a ir, bueno, pero evidentemente los nervios empiezan a aparecer a medida que se van acercando y la velocidad no debe, mira, 57 kilómetros por hora, están yendo en esos momentos, el terreno es favorable, pero completamente a lo ancho de la carretera, pelotón completamente agrupado, pero poco a poco eso va increciendo y a medida que, bueno, que la carretera sea un poquito más sinuosa y empiezan a haber curvas, rotondas o pasen alguna población, es cuando el pelotón se estira y luego ya quizá vemos quizá esos grupos ya más diferenciados, ¿no? Eso es lo que decía un amigo mío hace ya unos cuantos años, que decía, ¿para qué le meten 200 kilómetros? Que les metan en un autobús, lo saquen a 50, si va a ganar Cavendish. Y antes siempre ganaba Cavendish, ahora no, ahora va a ganar Jasper Philipsen o Fabio Jacobsen o Van Aert. Sí, imagínate. O sí, puede ganar, pero bueno, que es que antes era la superioridad, era insultante, Cuadrado, y ahora ya ojalá ganara, yo repito, yo me he cambiado de barco, vamos, yo me he subido al barco de los que pensáis que ojalá sí bata el récord de Dimers, me ha caído muy bien a mí Mark Cavendish y ojalá consiga la victoria hoy para que no se demore más y ya pueda batir el récord, pero digo que antes Borja ganaba con aquella superioridad. Joder, chico, que es que decía, mira, vete a correr a otro sitio, dejamos. Ahora no gana nadie así. Ahora no gana nadie así, ni hay ni ese motor, ¿no? Que decía antes Melchor Mauri, ese equipo que se pone delante a falta de 20 kilómetros y que no deja y les lleva a todos, vamos, con el gancho. Ya no está ese equipo tampoco, no existe ese equipo. Bueno, ese equipo era sobre todo era la época del Cavendish más joven. HTC, Columbia, con Eisel, con Marc Renso, que sería, pues hay gente que dice que sí ha sido el mejor lanzador de la historia, aunque ahora hay quien dice también que sí Morkov, que precisamente fue el que ayudó tanto a Cavendish y ahora lo intenta con Jacobsen, aunque también va entrando en años, porque claro, yo recuerdo, sí, sprinters buenísimos, muchos, pero dices dominadores, yo desde que era pequeñito, pues a lo mejor yo vi primero a Cipollini, luego a Petacchi y luego a Cavendish. Y ahora dices, Jacobsen es muy bueno, Philipsen es muy bueno, pero no hay un sprinter que te gane 4 o 5 etapas. Y hay otro que parecía que iba a comerse el mundo, que era Kittel, que creo que ganó 4
4 etapas en un Tour de Francia y que luego se quedó también por el camino. O sea, no hay un sprinter dominador ahora, aunque hay muy buen nivel. En el primer Tour que hice yo, en el del 2000, el dominador, ¿os acordáis era Tom Stills? Creo que ganó 4 etapas también en ese Tour de Francia, al sprint, lógicamente. ¿No os acordáis de él? Sí, Tom Stills, está director del Soudal Quick Step. No hay tanta diferencia ahora. Antes había sprinters, salía uno, ganaba 3 o 4 etapas en el Tour, en la Vuelta, en el Giro. Salía el sprinter, digamos, de moda, que tenía un momento que no había quien le podría batir, pero ahora mismo no es así. Y tenemos claro que hoy, pues bueno, encima con un sprint que los últimos 3 kilómetros hay 8 curvas, pues va a ser complicado, aunque la carretera sea muy ancha, los equipos trabajarán. Sí que lo bueno que cuando entran al circuito justo dan una curva, entran a la derecha y son 3 kilómetros. Entran en los 3 kilómetros y supongo que ya la gente de la general se dejará caer un poco, pero imagino, vamos, sí. Hoy tengo claro que va a ser un sprint, bueno, con peligro y sobre todo muchas curvas, y para remontar en algunos momentos, si no vas bien colocado, va a ser difícil. Pues juntitos de la mano todos, a 13 kilómetros para la línea de meta. Lógicamente ya los velocistas tienen que ir tomando posiciones. Alpecin, que no deja la cabeza en la parte izquierda de la carretera, por la parte derecha lo está haciendo también el Quick Step, el equipo de Fabio Jakobsen. Vemos cómo Mads Pedersen está tan solo con un compañero. Ahora vienen los detrás, ya le están subiendo a Mads Pedersen hacia la parte delantera, al excampeón del mundo, que también podría tener sus opciones en el día de hoy. 12 kilómetros y medio tan solo para la línea de meta. Atención a las posibles rotondas y sobre todo a esas medianas tan habituales, lo apuntábamos en el día de ayer, gracias Irache, en la cartera, en el circuito. En Francia las fabrican, vamos, por docenas cada kilómetro, y la verdad es que pues suelen suponer algún tipo de caída, sobre todo por la velocidad y por los nervios que lleva el pelotón principal. Buscando la pancarta de 10 kilómetros de Peña, ¿cómo andamos en la meta, Cuadrado? Pues es lo que decía, es un ambiente pues diferente hoy aquí en el circuito. Hay gente, pero no tan animosa, no tan ruidosa seguramente. Luego a la entrada del circuito también hay más, pero como digo, cuando hay llegada a un circuito se pierde ese encanto que es diferente respecto a cuando se llega al centro de un pueblo. La verdad es que sí, incluso recuerdo yo en algún final de etapa, en algún campo de fútbol, que sí va mucha gente, pero también queda como un poquitín deslavazado, ¿no? ¿Recordáis dónde fue? En Marsella. Marsella, en el velódromo, en el estadio del velódromo. Y había alguien se quedó dormido gente por ahí, sí. Sí. Hay fotos. Que aquel hay día fotos de alguien del equipo. El que se queda dormido me dice, ¿y por dónde hay que subir? Digo, por las escaleras. Subió cargado con todos los equipos técnicos, y cuando llega arriba me doy cuenta que había ascensor. Casi me mata, todavía me está buscando. Y acabas de delatarle a todo esto. Sí, no, nunca voy a decir que es Ángel Cabrera, no lo voy a decir nunca. No diciendo el segundo saludo, apellido. Cabrerita, que te queremos. Si no dices el segundo apellido, no hay ningún problema. Escudero, ¿no? Yo lo digo. Creo que sí. Yo lo digo. Bueno, pues vamos a ver quién se lleva el gato al agua, quién consigue la victoria. El sprint va a ser raro porque, claro, al ser un circuito, yo imagino Cuadrado, no lo he visto, que es mucho más ancho de lo normal la llegada, ¿no? Sí, o sea, es tremendo, no son dos carriles, es 9 metros de ancho de la carretera, no tanto como, bastante más que otras veces, así que en ese sentido, es que había gente que después del sprint de ayer decía, no, es que este sprint no me viene bien, es mucho más ratonero, curva derecha-izquierda, luego otra vez. Hoy es un sprint puro, y ahí el que no pueda, pues realmente no tiene excusa. Pero vamos, más ancha la carretera que hoy no la van a tener en todo el Tour. Es que Torres dice que hay unas cuantas curvas que hay que tener cuidado, pero claro, son curvas que pasan los monoplazas a 140 por hora. Sí. O sea, que para el ciclista no tiene que suponer pero ya ningún tipo de problema, ¿no? Sí, pero ya se enfila. Ya quieras que no, curva contra curva, aunque la carretera sea muy ancha, los ciclistas empiezan a ponerse en fila de a uno. Te pegas en la curva, te abres a la siguiente, te cierras, te abres, y eso lo que hace es que no puedas remontar. Te cierran de un lado a otro, cuando te abres en una curva, te cierras en la siguiente, ya por ese lado no puedes remontar. Eso, quieras que no, va a hacer que el sprint pues sea mucho más estirado. Sí que es verdad que tienen casi 800 metros de la última recta, o sea que con 800 metros, si te dejan cerca, puedes remontar, pero claro, depende de los lanzadores. Ayer vimos que Van der Poel lo hizo muy bien. A partir del 3,5 kilómetros para la meta es donde ya hay una curva a derechas de 90 grados,
y luego pues nada, habrá prácticamente 600 metros y a otra curva a la izquierda y ahí ya entran en la parte del circuito, ¿no? Donde lo que dices tú, Roberto, solamente tendrás el cacho de recta para poder progresar y luego ya vendrán esas curvas que prácticamente son abiertas, pero que prácticamente son algunas de ellas de 180 grados, ¿eh? Que realmente no podrás dar pedales en la curva, tendrás que ir con cuidado, la velocidad será alta y ahí la colocación será vital una vez has entrado ya en el circuito. Cuadrado, ¿qué decías? Sí, no, yo estaba diciendo uno de los temas de los que se ha hablado hoy, no, es decir, ¿hay alguna posibilidad de que se pueda evitar el sprint? Hay que recordar, bueno, a lo mejor Robert se acuerda también que le gusta ver esas carreras de principio de año, en la Vuelta a San Juan, que también llegaron a un circuito y ganó el norteamericano del Trek, ganó Quinn Simmons. Sí, que ante Renko y demás, y arrancó fuera del circuito y ganó. Y le leía yo una entrevista esta mañana, claro, cómo han cambiado los tiempos, ya no te habla de hay que intentar sorprender al pelotón, y decía, no, es que si quieres ganar ese tipo de carreras, hablaba ya en términos técnicos, y decía, para ganar a los sprinters necesitas mantener 900 vatios por un minuto o más. Y dice que yo estoy convencido de que en mi equipo yo puedo hacerlo y Pedersen también. Hay otros como Van Aert o Van der Poel que seguramente puedan mover más vatios, pero en mi equipo, si soy capaz de mover 900 vatios durante un minuto, pues puedo conseguir la sorpresa. Es decir, todo lo que deja las claras de que aquí ya no hay improvisación, es todo basado en los números. El problema es que aquí en el Tour no es San Juan. San Juan muchos corredores van a prepararse. Aquí todo el mundo cuando va a lanzar a su sprinter, cuando venía arranque, Renko detrás, y no podía con él, Robert, aquel día. Sí, pero Renko, uno solo. Date cuenta, Van Aert tiene gente muy potente, yo que sé, Van der Poel mismo. Es que hay mucha gente que se puede mover ahí. Entonces en el Tour sorprender hoy a los sprinters sí que puede ser, porque se queden parados por alguna cosa rara, pero hoy me cuesta que haya una sorpresa, porque han esperado para el sprint y ahora les sorprende uno a 1 kilómetro, vaya cara que se le va a quedar a todos. De todas formas, mira dónde está Luis Le arriba. ¿Qué decías, Melchor? Y a su rueda a Cavendish, ¿eh? Cavendish, sí. Digo que está mirando atrás. Sí, va pegadito, ¿eh? Fíjate cómo le está llevando arriba. Qué bueno Luis Le, ¿eh? 37 pirulos ya. Sí, 38 ya aguantando, dando el callo, claro que sí, él es campeón de España. Digo que yo siempre pregunto, siempre me lo echa en cara, además en Roberto Torres lo de Iván 40 en aquella Vuelta a España, pero Borja Cuadrado hace una pregunta todos los años. ¿Te acuerdas cuál es, Robert? La pregunta que hace todos los años. Joder, el del Tour de Francia, el que gana y siempre se nos olvida. El que gana, y a mí ya se me olvidó. Pues ya está, la vamos a volver a hacer. El que consigue ganar. Yo no me acuerdo. Me hablabas de la edad, yo pensaba que decías Cavendish. No, Luis León va camino de los 40. Hablamos de Valverde, que con 42 años se retiró, y Luis le tiene 40 y este año ha hecho doblete Giro Tour. Yo no recuerdo con camino de 40 años a nadie que haya hecho doblete Giro Tour con esa edad. Algo viene porque están pegando un acelerón. Sí, algo así. El americano se está gastando. El americano se está gastando todos los cuartos aquí ya. Ya de atacar no va a atacar, ya te lo digo yo. ¡Ostras! Uno ha pillado la rotonda por el otro lado, macho. Por el otro lado, sí, que va a salir a cola de pelotón. Sale mañana ya. Ese sale mañana. Sale a mitad de pelotón. Madre mía. 6 kilómetros línea de meta. Ahí está el campeón de Estados Unidos poniendo un ritmo realmente endiablado. Vienen todos los hombres importantes para el sprint en la parte delantera del grupo. Mark Cavendish, que ha subido también hacia posiciones de la aristocracia del pelotón, hacia posiciones delanteras, bien llevado por su compañero Luis León Sánchez, el corredor murciano. Vemos al Alpecin cómo está trabajando por la parte derecha para poner también a Jasper Philipsen en posición idónea para que consiga su segundo triunfo consecutivo de etapa. Vienen a 1000 por hora ya, en estos últimos kilómetros, buscando la pancarta de los últimos 6.000 metros. 6 kilómetros para la línea meta. Veremos si gana Philipsen, si lo hace Van Aert, lo hace Jacobsen, lo hace más Pedersen, consigue Cavendish batir el récord de Eddy Merckx. Veremos quién se lleva el gato al agua en este final de etapa, donde ya se está volando literalmente por las carreteras de la República Francesa buscando esa línea de meta. Mira también la Lotto, el equipo de Cadel Iwan, el chino, el corredor ese inalámbrico que se nos ha cerrado el micrófono inalámbrico. No, vale. Digo que estaba Caleb Iwan, que no está haciendo buenos puestos. Dicho esto, seguro que ganan el día de hoy. Aparece el Bora también en los primeros lugares del pelotón principal. Todo el mundo quiere estar arriba. Momento complicado, Melchor, por los nervios, Sí, los nervios ya están a flor de piel. Realmente los ciclistas ya saben que se acerca esa entrada al circuito. Empieza a ver esas rotondas. Por un lado es más favorable, por otro pues es un poquito más ancho. Nuevamente en esta otra que acabamos de ver. Y realmente ahora
ahora los nervios son importantes, ¿eh? Esa colocación que saben que va a ser vital para que realmente puedas tener opción de cara a la victoria. Y se juntan los dos, o sea, los equipos que buscan la victoria de etapa y los equipos que están pensando y deseando pasar esos 3 últimos kilómetros para que ninguna caída pueda provocar pues pérdida de tiempo de cara a la clasificación general. El pelotón estiradísimo, enfiladísimo, es el Bora, ¿no? El que está tirando ahora. Sí, Bora está tirando para Van Poppel, supongo. Que no tiene más. Meus, yo creo que es el Meus, sí, también. Bueno, también puede ser. Se cargaron a Bennett, que ha ido también cuesta abajo en los últimos años, y yo creo que Van Poppel es más seguramente más lanzador normalmente. Sí. Por eso. Era rápido, ¿no? Que corría en Sky, pero se ha quedado como lanzador, que oye, que tiene muchísimo mérito, pero que no le ha dado para ser un sprinter de primera categoría. Meus, que se llama Jordi y no es catalán. Ahora se pone. Habrá que investigar eso, seguro que tendrá su historia, seguro. Jumbo, y curiosamente va tirando Jumbo y no va a sí, pero que no veo a Van Aert colocado el último por el casco. 1, 2, 3, 4 de los 5 primeros que son, mira cómo se meten los hombros, de los 5 primeros que son 5 Jumbos no está Van Aert. Y luego es que no le veo ni incluso por detrás. Mira, le veo más o menos en el puesto 30 del pelotón. Viene Vingegaard ahora ahí en la parte delantera del grupo también trabajando, endureciendo el ritmo. No sé si se quitarán de ahí cuando pasen bajo la pancarta de 3 kilómetros para la línea meta, pero el trabajo que están haciendo es realmente tremendo. Mira cómo viene también Caleb Ewan, Exacto, y no tienen a Van Aert, Sí, no, viene muy detrás, viene Van Aert. Sí, exacto. Lo han hecho para los 3 kilómetros y es un poco raro, porque si vas a hacer eso, Van Aert tiene que estar ahí colocado, porque le dejas a falta de 3 kilómetros, está colocado entre los primeros. Y vemos que siguen. No tiene ningún sentido. No, siguen también, que es un corredor rápido, también, y bueno, puede tener, pero Van Aert es el más seguro, ¿no? Claro, en este sentido. Y normalmente sí, ayer no ganó por poco y además le vimos que remontaba bien, o sea que estaba en un buen momento. Pero lo raro es que no le vemos entre los primeros siquiera colocado, Es que no está ahí. Yo creo que están buscando los 3 kilómetros para Vingegaard. Mira, está subiendo, ahora se le ve justo en la parte izquierda de la carretera. Pero subir hay que gastar. Y Philipsen tampoco está muy arriba, Es verdad que está rodeado por los compañeros, pero tampoco está muy arriba. El ganador en la jornada de ayer, Jasper Philipsen. Sigue currando, y de qué manera el conjunto del Jumbo van a cruzar bajo la pancarta de 3 meta. Venga, ya estamos en la zona de seguridad. A ver si se quitan ahora. Es una curva hacia la izquierda la que tiene que tomar. Lo hace ya el pelotón principal, estiradísimo. Ya se van quitando poco a poco los corredores del Jumbo, que todavía figura un corredor poniendo un ritmo realmente duro. Ojo que se puede cortar en la parte delantera. Hay todo el mundo que intenta reaccionar. Vemos cómo está subiendo también por la parte derecha de la carretera el Lidl, el equipo de Mads Pedersen, el ex campeón del mundo, Van Aert le vemos que va a rueda de Philipsen más que a rueda de sus compañeros. Y eso que fíjate, a 2 kilómetros 600 estaría alante colocado. ¿no? Sí. No, perdona, Robert, que te he cortado, decías. No, que Van Aert iba a rueda más de Philipsen que de sus compañeros, que han entrado muy bien colocados, le hubiese venido bien, pero bueno, no sé por qué, yo creo que se ha fiado más del Alpecin que de su equipo. Oye, mira Vingegaard dónde va, Estas curvas que realmente ahora ya están en el circuito, pero esa entrada son esas curvas que ha estirado mucho el pelotón, y mirar ahora, a partir de ahora, ya el pelotón que estirado va, y cómo remontas aquí, ¿Cómo remontas difícil aquí remontar porque se van a cerrar. Se van a cerrar en esta curva, se van a ir al otro lado para cerrar en la siguiente, entonces claro, quieras que no, les va a costar. Sí que es verdad que van los Jumbo, joder, que mejor va. Laporte es el hombre que mejor va colocado ahora mismo en estos momentos. ¿Sabes a quién veo bien colocado? A Cocar. Mira, Cocar viene a rueda de un compañero. ¿Te imaginas? ¿Te imaginas? Caída. Jacobsen, se ha caído Jacobsen, Es Jacobsen el que se ha caído. Ojo que era uno de los hombres importantes, Fabio Jacobsen, el corredor del Quick Step, se ha caído. Y es uno menos para la pelea por el sprint. Mira Cocar cómo le están subiendo ahí al pequeño corredor del Cofidis. A ver si va a ganar hoy. Jacobsen y el otro no he visto quién es. Pero bueno, alguno le da algo. Era un loto, pero no era. Era un loto, pero no era ningún hombre importante. Philipsen en el hombro, problemas en el hombro. Bueno, pues van a cruzar bajo la pancarta del último kilómetro. Ahí la están viendo ya. El circuito de 9 metros de anchura. Pasan bajo la pancarta del último kilómetro. Curva hacia la parte derecha. Claro, es que las curvas son muy abiertas. Las puesto, van a 1000 por hora. Sí. Hay cuadrados y gana Cocar, lo que me voy a tener que oír. Fíjate, no me lo puedo imaginar. Va segundo, Es muy difícil que gane Cocar aquí, yo creo, Muy menudito. Sí. No, pero a muy la bien, Filipe arriba. Cofidis bien enganchado. A la Filipe arriba. Christoph también. El corredor del Laporte también va muy colocado. Del 1 de ¡Otra caída! Bicicleta que sale volando. Madre mía, creo que es. No sé quién ha sido. Mira, ahí está Christoph.
Coquart también se coloca rueda de Christophe. Pedersen por la parte derecha. Ojo Pedersen que puede tener opciones. Girmay también. El corredor eritreo. Son 400 metros. Le va a lanzar a Christophe. Laporte muy bien situado también. Está pasando Jasper Philipsen por la parte derecha con Van der Poel. Ahí le van a lanzar. El sprint absolutamente lanzado. Bien, otra caída más. Otra caída, la tercera. Ojo Caleb Ewan por delante también con el propio Jasper Philipsen. Ganó el corredor del Alpecin. Ganó Philipsen, segundo Ewan. Madre mía, qué final de caídas. Philipsen primero, me ha dado la sensación. Segundo Caleb Ewan. A ver quién es el que se ha caído. Bueno, no era gente importante ni para la pelea por el triunfo de etapa, ni tampoco para la clasificación general. ¡Qué final más accidentado, eh! 3 caídas prácticamente en el último kilómetro y medio. Sí, pero además hemos visto caídas y hemos visto que la carretera era anchísima. O sea, era anchísima. Ha sido por bueno, roces, hacer. No, y esa velocidad, esas curvas, tanta velocidad. La bicicleta llega a un punto que, bueno, la colocación, el querer tapar huecos, es que realmente veías peligro constante, ¿eh? Qué y esta gente que, bueno, lo que hablábamos antes, que tienen una capacidad de no tocar el freno, de apurar a última hora. Creo que le ha hecho el afilador. El trabajo que le ha hecho Van der Poel a Jasper Philipsen ha sido alucinante. Le ha remontado todo el pelotón y le ha dejado un pelín lejos, que por eso casi le remontan, pero vamos, que ha llegado justo, le ha hecho un trabajo. Ciclista, el mejor sprinter del mundo. Y Caleb Ewan, que lo ha rozado, la hormiga atómica, y le tenemos al chino, que ha sido segundo apenas a una rueda, algo menos, de Jasper Philipsen, el último golpe de riñón. Pero por media rueda, ha ganado Philipsen a Caleb Ewan. Sí, yo me iba fijando con Mark Cavendish, ¿no? A ver dónde estaba, y siempre he ido un poco a remolque, lo que hablábamos de el que te coloquen correctamente, el que te lancen a última hora, porque se le veía adelante, pero siempre a remolque, buscando la rueda de qué corredor busco, a qué corredor adelanto un poco, y eso pues realmente hoy mismo hemos visto Philipsen, que ha tenido ese lanzamiento de Mathieu Van der Poel, que le ha remontado, le ha colocado en cabeza y le ha dejado ya en bandeja pues para conseguir ese triunfo. Bueno, Borja Cuadrado, nos dice usted por dónde está. Pues esto es curioso, es que esto me recuerda a una carrera de verdad de coches o de motos. Aquí cada escudería, su box, están todos los asistentes, tienen que dar una buena vuelta a los ciclistas para pasar por aquí, por esta zona. Y bueno, ya vemos que el final ha sido realmente caótico, realmente. Es que ha habido 3 caídas en kilómetro y medio, Sí, es que era, vamos a ver, no era muy complicado, pero era muy rápido y ha sido afiladores casi todo. Sí, bueno, la última no, La última, yo creo que el corredor que va por delante creo que se tropieza con la valla, o igual es que le ha hecho el afilador con el de atrás, no lo sé. Hace el afilador y sale despedido a la derecha. El del 1X me refiero, Sí, la última caída, que se ha caído 2 corredores. Bueno, Philipsen fantásticamente bien, pero la pulga también, la hormiga atómica ha remontado y le ha ganado por media rueda, no por más, Ojo. Lo que pasa es que le han dejado muy bien, es que cuando te hacen el sprint en tus metros te dejan, la dejan en sus metros y ha ganado. Ahora mismo todos decíamos que era un hombre que tiene un puntito por encima. Venimos viendo todas las carreras este año, aparte de Rubén, que se salió, venimos viendo las carreras y está un puntito por encima de los demás y está ganando. Mira, pero es que con este lanzador imposible. ¿Qué hace un sevillano tan menudo como tú, Juanpe López, aquí sprintando casi en un circuito? Bueno, no, sprintando no, pero bueno, terminando aquí esta etapa, pues no había otra manera de terminarla. Ahí es peleado ahí con Pedersen, pero es que ha sido un final muy nervioso. No sé si has visto tú las caídas, ¿te ha pillado alguna cerquita? Sí, creo que ha habido 3-4 caídas en los últimos 2 kilómetros y peligroso, ¿no? Pero bueno, una jornada más y bueno, mañana otro día. Y ahora llega la montaña, llega los Pirineos. ¿Momento de ver brillar a Juanpe López? Bueno, vamos a intentarlo, ¿no? A ver qué tal se puede dar. ¿Estará la gente de casa? ¿Te van a acompañar los amigos, los familiares? Sí, aunque si no están aquí, estarán desde la distancia y a disfrutarlo. Venga, gracias, Juanpe. Nada. Ahí está Juanpe López, el sevillano debutante este año en el Tour de Francia.
Pues sí, señor. Un hombre que también tiene un recorrido fantástico por delante. No hay cambios en la clasificación en general, en la que Adam Yates va a seguir vistiendo el jersey de líder. No tengo noticias de que ninguno de los hombres importantes en esa clasificación general de los favoritos para permanecer en la zona noble del Tour de Francia haya dado con sus huesos en el suelo. Así que a la espera de conseguir nuevas declaraciones en el micrófono inalámbrico de Borja Cuadrado. Bien, vamos a escuchar a Omar Fraile. De los sprinters. Era el día más claro para los sprinters y con el viento que pegaba sabíamos perfectamente que es muy difícil hacer cualquier cosa. Entonces los equipos de los sprinters se han colgado delante de salida y ya está totalmente bloqueado todo. Así que nada, esperar el sprint y pasar el día. Lo de mañana sí, ¿no? Hoy habéis descansado, lo de mañana ya es otra cosa. ¿Qué tiene pensado Ineos? Bueno, yo creo que más que Ineos, todo el pelotón, que todo el mundo se ponga en el sofá con unas palomitas porque la salida va a ser espectacular, va a haber, bueno, fuegos artificiales allí y estoy seguro que mañana todo el mundo va a querer coger la fuga porque es un día que puede llegar perfectamente. Ya echáis de menos Euskadi, ahora con menos presión, aunque en Pirineo rápidamente pues las icurriñas otra vez aparecen. Este es el Tour de Euskadi. Sí, eso es. Mañana volvemos a casa, como bien dice. Al final los Pirineos son nuestros y bueno, pues mañana Mariblan estoy seguro que está otra vez lleno de gente y otra vez a disfrutar. Dímelo ahora, ¿Carlos Rodríguez en el podio del Tour? Ojalá, la verdad que yo confío en él. El podio no lo sé, soñar alto, pero top 5 sí que le veo. Gracias, ahí está Omar Fraile, el corredor de Santurchar. Llega por aquí también Mark Cavendish, mira, llega sonriendo el corredor británico a pesar de no haber podido pelear por la victoria, pero bueno, ha sorteado la caída, que tampoco es poco en este desenlace de etapa. La verdad es que sí. Bueno, señores, pues llegan los Pirineos. Mañana tenemos la primera jornada pirenaica, sale de Po, termina en Laruns, son 162 kilómetros. Hay que subir el Col del Soudet, es un puerto de categoría especial. Luego hay una cota de tercera categoría. Luego se sube el Mali Blanc, puerto de primera. Y desde la cima hasta la línea de meta, Torres, 18 kilómetros y medio. Bueno, pues lo decía Omar, no lo digo yo. Que la gente se ponga con unas palomitas, que encienda el televisor, que enchufe la cadena SER, porque mañana llegan los fuegos artificiales. Sí, está claro, mañana de salida se va a intentar una fuga, a ver qué gente se mete, también las estrategias de equipo, habrá equipos que quieran meter gente por delante para mover ficha en esos últimos 18 kilómetros. Luego la bonificación de Mariblan, yo creo que también es importante, porque si llega por allí Pogačar y tal, aunque yo creo que mañana puede llegar la fuga y las bonificaciones se perderán, pero bueno, de ahí a meta, si tiene gente por delante, la paras, pues puedes abrir un hueco. Mañana vamos a empezar ya a probar a la gente de la general. Mariblan ya es un puerto duro. Qué más ilusión. Vamos a escuchar a Mark Cavendish. Of riders, there's a crash. I think Louis gone down, so I'm a bit nervous. Diciendo que los ciclistas van al límite ahí en ese tramo final con las caídas. I knew. I'd looked around and the only guy that had really a lead on my left was that I could have jumped on was Mads. He had Stuyven, I think. So I just thought, bam, I'll get on him, Stuyven will go. And just waiting for them to go. But they'll go, probably Mads has to hit out, it's a headwind, so you want to leave as late as possible. He just didn't go. And I was like, at one point I thought I should have gone like 350. I wouldn't have won, someone would have passed me, but I had to give myself a better shot, if that makes sense. Because the headwind, there's not much you can do. Habla Mark Cavendish, que siempre le gusta explicar mucho cómo son las llegadas, de que el corredor que tenía a su izquierda que era Mads Pedersen y que luego se encontró con ese viento de cara a 350 metros. La verdad es que analiza muy bien las carreras, tanto cuando consigue la victoria como cuando no lo hace. Pero mañana no gana, ¿no? No, lo tiene difícil. Lo tiene complicado. Con el Mariblan es que a lo mejor se la atasca. Ganó Yalavera en los Lagos y a partir de ahí empezó a ganar otras carreras. Sí. Pero Yalavera era un pelín más completo. Claro, eso sí es verdad. Al segundo le ganó, fíjate. Que era un tal, ¿cómo se llama? De la Tuag, Roberto Torres. Bueno, vamos a ir cerrando nada en apenas 3 minutitos lo que ha sido esta jornada, que ha comenzado de aquella manera con un pelotón tomándoselo, no voy a decir cicloturista, yo eso lo he dicho antes y no me gusta decirlo porque simplemente el hecho de estar sentado ya en un sillín durante tantas horas ya es un suplicio y encima tener que dar pedales aunque no lo hagas a mucha velocidad. Luego es verdad que sí han recuperado algo de ritmo porque estaba previsto que llegaran después de las 6 de la tarde y al final, entre que le han metido más velocidad y el terreno era favorable, han llegado, bueno, pues con escaso retraso sobre el peor de los horarios previstos por la organización, que ha ganado Jasper Philipsen, que es la segunda victoria que consigue este corredor del Alpecin, lo ha hecho por delante de Caleb Ewan, el corredor de la Lotto, que se ha quedado muy cerquita de la victoria, y vaya que
vaya golpe que lleva Jacobsen, cómo llega a la línea de meta. Yo le he visto el hombro sobre todo, Borja. Sí. Perdón. El hombro derecho sangrando, también el codo, el golpetazo, todas las cámaras que van ahora detrás de él para captarla a la instantánea, pero se ha debido hacer mucho daño el corredor del Soudal Quick Step, que ya digo que llevaba esa cara de circunstancias y muy dolorido realmente. Pues a ver qué tiene esta noche, porque de la misma le vemos en la vuelta Esos golpes en el hombro es que son siempre, Melchor Mauri, los más dolorosos, y los más traicioneros además y más graves. No, desde luego. A veces no tienes ninguna fractura, que evidentemente eso es lo más importante, pero todas las raspaduras que conlleva una caída es lo que te priva luego de ese descanso tan necesario en una gran vuelta. Bueno, chicos, pues si no hay nada más, os voy despidiendo y veremos qué es lo que ocurre en la jornada de mañana, esa primera jornada pirenaica. Estaba mirando aquí los perfiles, el Col del Soudet, es que empiezas a subir y te hartas, porque son 15 kilómetros y pico de subida, con unas pendientes, sobre todo en la parte intermedia, realmente complicadas. Empieza suavecito el puerto, se va endureciendo, en el medio del puerto es tremendo los porcentajes que hay, algunos hasta del 12%, y luego al final, bueno, pues también, la última rampa también es del 8%. Y luego el Mariblanc, que es, empiezas fuerte, sigues fuerte y terminas, con lo que es un dolor de muelas, porque los últimos kilómetros son al 10,5%, al 12,2%, al 13,6% y al 10%. En fin, chicos, mañana os escuchamos. Comentaristas de la cadena SER, Roberto Torres, Melchor Mauri, hasta mañana. Hasta mañana. Hasta mañana. Y voy a ir cerrando con Borja Cuadrado. ¿Algo más, señor Cuadrado, por tu zona? Pues que muchos ciclistas hacen rodillo. Acabo de ver hace 5 segunditos a Jonas Vingegaard ahí con la cara seria, porque al final ha sido muy tenso, y sobre todo con esa imagen habrá que estar muy pendiente. El más dolorido es uno de los ciclistas más importantes del pelotón, como es Fabio Jacobsen. Pues a ver cómo está Jacobsen. Hoy Jasper Philipsen del Alpecin ha conseguido su segunda victoria parcial de etapa, demostrando que es el mejor sprinter del mundo, el hombre más rápido en una bicicleta cuando se trata de una volata, de un sprint. No hay cambios en la clasificación general. Mañana llegan los Pirineos con esa quinta etapa sobre 162 kilómetros y medio que se va a disputar entre Po y Laruns, con ese Col del Soudet, puerto puntuable de categoría especial, y con el Maliblanc de primera, apenas a 18 kilómetros de la línea de meta. Mañana más Tour en la sintonía de la cadena SER. Hasta mañana. Cadena SER. La radio.